¿Alguna vez te has despertado por la mañana sintiéndote más cansado que cuando te acostaste? No es cansancio físico, es algo más profundo, es una presión en el pecho. Es la sensación de estar nadando en medio del océano, manteniendo la cabeza fuera del agua por pura fuerza de voluntad, sabiendo que si dejas de patalear por un segundo, te hundes. Llevas el peso de las deudas, el peso de la salud de tus padres, el peso del futuro de tus hijos, el peso de un matrimonio que se enfría. Y te has dicho a ti mismo, si yo no me encargo, todo se derrumba. Te estás ahogando. Y lo peor es que piensas que la solución es nadar más fuerte. Pero, ¿y si te dijera que la razón de tu asfixia no es el tamaño de tus problemas, sino el tamaño de tu orgullo? ¿Y si te dijera que has estado tratando de cargar con tus manos humanas lo que solo las manos de Dios pueden sostener? Hoy el rescate ha llegado. Pero no viene a darte más fuerza para luchar, viene a invitarte a rendirte. En la enseñanza de hoy vamos a romper el ídolo del control. Vamos a aprender la teología de echar la ansiedad como un acto de guerra. Y te guiaré en la oración más valiente que un ser humano puede hacer. La oración que suelta el volante, sube al altar del sacrificio y transfiere la carga de tus hombros a los hombros de Cristo. Así que si estás listo para volver a respirar, suelta lo que tienes en las manos. Porque hoy cambiamos tu carga por su paz. Comencemos. Amados, existe una sensación física y espiritual que muchos de nosotros conocemos demasiado bien, aunque rara vez tenemos el valor de confesarla en voz alta. Es la sensación de que el aire se está acabando. No es un problema pulmonar, es una asfixia del alma. Te levantas por la mañana y antes de que tus pies toquen el suelo sientes un peso invisible que se posa sobre tu pecho, una presión que te dificulta respirar profundamente. Es la sensación de estar nadando en medio de un océano agitado, manteniendo la cabeza fuera del agua por pura fuerza de voluntad, sabiendo que si dejas de patalear por un solo segundo te hundirás. Este es el síndrome del ahogado espiritual. Es la condición de vivir aplastado bajo una carga que se ha vuelto demasiado pesada para la estructura humana. A menudo en nuestra teología errada pensamos que estas cargas son siempre producto de un pecado grave o de un ataque directo del diablo. Y aunque el enemigo ciertamente aprovecha nuestra debilidad, la verdad más dolorosa es que la mayoría de las veces la carga que nos ahoga está compuesta de cosas buenas. Es la carga de la responsabilidad familiar, es el peso de querer proveer para la casa, es la preocupación por el futuro de los hijos, es la presión de mantener el ministerio a flote. Son responsabilidades legítimas que sin darnos cuenta hemos dejado de administrar para empezar a cargar. Y hay una diferencia abismal entre administrar una responsabilidad bajo la gracia de Dios y cargar el peso del mundo sobre nuestros propios hombros finitos. El cuerpo humano tiene un límite de carga. Si le pones 100 kilos a un hombre que solo puede levantar 50, eventualmente sus huesos se romperán o sus músculos colapsarán. De la misma manera, el alma humana tiene un diseño estructural con límites divinos. Dios no diseñó tu alma para cargar con la soberanía del universo. No te diseñó para cargar con la incertidumbre del mañana, ni con la salvación de tus hijos, ni con el control de la economía. Cuando intentamos asumir esas cargas, cuando cruzamos la línea de la mayordomía a la preocupación crónica, estamos violando nuestro propio diseño. Estamos tratando de ser Dios en miniatura y el resultado inevitable es el colapso, ansiedad, insomnio, irritabilidad, depresión y esa terrible sensación de ahogo. El rey David, un hombre que conocía la presión del gobierno y la guerra, describió esta experiencia en el Salmo 38, versículo 4, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Y en el Salmo 55, versículo 22, nos da la receta divina que su alma descubrió en medio de la asfixia. Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. La palabra carga en este contexto es reveladora. Significa lo que te ha sido dado, tu porción, tu lote. A veces sentimos que la vida misma con sus demandas incesantes es una carga injusta. Nos preguntamos por qué todo depende de mí. Si yo no lo hago, nadie lo hace. Nos convertimos en el atlas de nuestra propia vida, sosteniendo el cielo para que no se caiga sobre nuestra familia. Pero esa postura, aunque parece heroica, es en realidad una postura de orgullo y desconfianza. Es creer que nuestra fuerza es el único pilar que sostiene nuestra realidad. El ahogo espiritual es la señal de alarma de tu sistema, es la luz roja en el tablero que te grita sobrecarga, peligro, estás cargando lo que solo Dios debe cargar. No es una señal para que te esfuerces más, nades más rápido, seas más fuerte. Es una señal para que pares. Es una invitación divina a reconocer tu limitación. La asfixia no viene de la falta de aire, viene de la falta de rendición. Estás ahogándote porque estás luchando contra las olas con tu propia fuerza, en lugar de subirte al barco de la gracia que está navegando a tu lado. Muchos creyentes viven al borde del colapso nervioso, medicados para la ansiedad, no porque tengan un problema químico, sino porque tienen un problema de ubicación de la carga. Han tomado la mochila que le corresponde a Dios y se la han puesto en la espalda. Y Dios, en su amor severo, permite que sientas el peso, permite que sientas que te ahogas. ¿Por qué?
porque mientras sientas que puedes manejarlo, nunca se lo entregarás a Él. El peso está diseñado para llevarte de rodillas. La asfixia está diseñada para hacerte clamar. Hoy, el primer paso para tu liberación no es una oración de poder para tener más fuerza para aguantar. No, Dios no quiere darte fuerza para cargar lo que no debes cargar. La solución no es fortalecer tu espalda, es aligerar tu carga. El primer paso es validar tu dolor, reconocer tu límite y admitir, Señor, no puedo más. Esto es demasiado pesado para mí, me estoy ahogando. Esa confesión de bancarrota emocional no es el final de tu fe, es el comienzo de tu milagro. Es el momento en que dejas de fingir que eres Superman o la Mujer Maravilla y vuelves a ser simplemente un hijo o una hija que necesita desesperadamente que su padre tome el control. La carga que te ahoga tiene un nombre, puede llamarse deuda, puede llamarse hijo rebelde, puede llamarse diagnóstico, puede llamarse soledad. Pero sea cual sea su nombre, hoy vamos a aprender que esa carga es ilegal en tus hombros. Tienes un dueño ilegítimo ocupando el espacio de paz. Y la oración de rendición es el acta de desalojo que le devuelve el peso a quien tiene la espalda lo suficientemente ancha para cargarlo, el Dios Todopoderoso. Si rascamos la superficie de nuestra ansiedad, si tenemos la valentía de mirar debajo de nuestra preocupación responsable y de nuestro estrés justificado, nos encontraremos con una raíz fea y profunda que a menudo nos negamos a reconocer. La razón por la que no soltamos la carga, la razón por la que seguimos asfixiados, no es simplemente porque nos importen mucho las cosas, es porque somos adictos al control. En el fondo de cada corazón ansioso hay un pequeño faraón que se niega a abdicar el trono, una voz que susurra: si yo no controlo esto, si yo no me preocupo, si yo no manipulo los resultados, todo se vendrá abajo. Dios es bueno, sí, pero es demasiado lento o demasiado misterioso, mejor lo hago yo. El control es el ídolo más respetable dentro de la iglesia. Lo disfrazamos de excelencia, de responsabilidad, de buena administración, pero bíblicamente el deseo compulsivo de controlar los resultados de nuestra vida es una forma de ateísmo práctico. Es vivir como si Dios no existiera o como si no fuera competente para manejar su propio universo. Cuando te acuestas en la cama y no puedes dormir porque estás repasando 1000 veces el problema, tratando de encontrar la solución, tratando de prever cada escenario posible, lo que estás haciendo es jugar a ser Dios. Estás intentando ser omnisciente, saberlo todo y omnipotente, arreglarlo todo, y como no eres ni lo uno ni lo otro, el resultado es el tormento. El Señor Jesús en el Sermón del Monte ataca a este ídolo directamente a la yugular. En el Evangelio de Mateo capítulo 6 versículo 27, Él hace una pregunta que expone la inutilidad de nuestro control. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Jesús nos está confrontando con nuestra limitación. El afán, la preocupación obsesiva, es un intento inútil de control. Es como correr en una rueda de hámster, gastas toda tu energía, sudas, te agotas, pero al final del día no te has movido ni 1 milímetro, no has añadido nada a tu vida, solo has restado paz y salud. Debemos entender que la ansiedad no es una virtud. No te hace mejor padre preocuparte enfermizamente por tus hijos, te hace un padre controlador y temeroso que transmite inseguridad. No te hace mejor empleado estresarte hasta la úlcera por tu trabajo, te hace un empleado ineficiente y amargado. El control es una ilusión. La verdad brutal es que controlamos muy poco. No controlas el clima, no controlas la economía, no controlas el tráfico, no controlas las células de tu cuerpo y ciertamente no controlas la voluntad de otras personas. Aferrarte a la ilusión del control es aferrarte a un fantasma que te arrastra al abismo. La raíz del control es el miedo. Miedo a que Dios no sea tan bueno como dicen. Miedo a que si sueltas el volante el coche se estrelle. Miedo al dolor, a la pérdida, al qué dirán. Y este miedo es el combustible de tu carga. Mientras sigas alimentando el miedo, seguirás cargando el peso. La rendición, por lo tanto, es un acto de guerra contra el miedo. Es la decisión consciente de decir: Señor, renuncio a mi derecho de entenderlo todo. Renuncio a mi demanda de que las cosas salgan a mi manera. Destrono a mi yo controlador y te entronizo a ti como el soberano. Hay una historia en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, que ilustra esto perfectamente. Cuando el arca del pacto estaba siendo trasladada, los bueyes tropezaron y el arca iba a caer. Un hombre llamado Usa, con buena intención, extendió su mano para sostener el arca, para controlar la situación. Y Dios lo mató allí mismo. ¿Por qué? Porque Usa pensó que su mano humana era necesaria para sostener la gloria de Dios. Pensó que Dios necesitaba su ayuda para no caerse. Esa es la arrogancia del control. Creemos que si dejamos de preocuparnos, el plan de Dios se caerá. Pero Dios no necesita nuestras manos ansiosas para sostener su trono. Él necesita nuestras manos levantadas en adoración y rendición. La oración que libera no puede ocurrir mientras sigas aferrado al volante con los nudillos blancos. Tiene que soltar, y soltar se siente como morir, se siente irresponsable para la carne, se siente peligroso, pero es el único camino a la vida. Tienes que llegar al punto de decir: Dios, prefiero que esto se estrelle en tus manos a que tenga éxito en las mías a costa de mi alma. Confío en ti lo suficiente como para soltar el resultado.
Identificar el ídolo del control es doloroso, pero necesario. Esa tensión en tu cuello, ese nudo en tu estómago, es tu cuerpo gritándote que estás tratando de controlar lo incontrolable. Hoy vamos a llevar ese ídolo al altar y lo vamos a romper. Vamos a declarar que solo hay un Dios y no eres tú. Y en esa renuncia, en esa abdicación del trono de tu propia vida, encontrarás la paz que has estado buscando desesperadamente en tus propias estrategias. La paz no se encuentra en el control, se encuentra en la confianza. Hemos desenmascarado al ídolo. Sabemos que nuestro afán es un intento fallido de ser Dios. Ahora que hemos roto el ídolo, necesitamos saber qué hacer con la ansiedad que todavía sentimos. La Biblia nos da una instrucción técnica y violenta sobre cómo deshacernos de ella. Una vez que hemos identificado que nuestra carga es insoportable y que nuestro control es una ilusión, la Biblia nos da una instrucción operativa precisa, técnica y sorprendentemente enérgica sobre qué hacer con ese peso que nos está matando. No es una sugerencia poética para pensar positivo, es un mandato de supervivencia espiritual. El apóstol Pedro, escribiendo a cristianos que estaban siendo perseguidos, que enfrentaban la pérdida de sus bienes y de sus vidas, no les ofreció una palmadita en la espalda. Le dio una estrategia de guerra para la mente. En la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7, encontramos la orden: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. A menudo leemos este versículo con una suavidad pasiva, como si fuera una canción de cuna para dormir a un niño. Pero en el idioma griego original, el verbo que se traduce como echar es epiripto, y esta palabra no tiene nada de suave. No significa colocar con cuidado ni dejar caer suavemente. Significa arrojar, lanzar con fuerza, tirar lejos de uno algo que está sobre nosotros. Es un término que denota un movimiento brusco, decisivo y violento. Es el mismo verbo que se usaría para describir a un hombre que descubre una serpiente venenosa o un escorpión sobre su hombro y, en un acto de reflejo y supervivencia, lo arroja lejos de su cuerpo antes de que pueda morderlo. O como un animal de carga que se sacude violentamente un peso que es demasiado pesado para su lomo. La Biblia nos está enseñando que la verdadera rendición de la ansiedad no es un proceso pasivo de dejar que pase, es un acto agresivo y deliberado de transferencia. Tienes que agarrar esa preocupación específica, esa deuda que te quita el sueño, ese diagnóstico que te aterra, ese conflicto que te consume, y con la fuerza de tu voluntad santificada, arrojársela a Dios. Es decirle al cielo y al infierno: Señor, esto es demasiado pesado para mí, me está aplastando, me niego a cargarlo un segundo más, aquí te va, te lo tiro. Atrápalo tú porque yo me rompo. Hay una física espiritual en este versículo que debemos comprender. La carga no desaparece en el aire, la energía no se destruye, se transfiere. Pasa de tus hombros, hombros humanos, finitos, débiles, que se rompen bajo presión, a los hombros de Él, hombros divinos, infinitos, omnipotentes, que sostienen el universo. La ansiedad es energía mal dirigida, es fe usada para crear escenarios de desastre. Cuando la echas sobre Él, estás transfiriendo la responsabilidad del problema, estás cambiando de departamento. Ese problema que estaba en el departamento de mi capacidad limitada, ahora pasa legalmente al departamento de milagros divinos. Y una vez que has transferido el expediente, ya no es tu trabajo resolverlo, es su trabajo. El versículo es radical en su alcance, especifica que debemos echar toda vuestra ansiedad. No dice las ansiedades grandes, dice todas. A menudo cometemos el error de darle a Dios el cáncer, lo grande, pero nos quedamos con la factura de la luz, lo pequeño. Le damos la salvación eterna a nuestra alma, pero nos quedamos con la preocupación por la entrevista de trabajo de mañana. Dios dice: todo, dame el paquete completo. No te quedes con nada, porque incluso la preocupación más pequeña es un peso muerto que te frena en la carrera. La palabra griega para ansiedad es merimna, que significa dividido en partes o distraído. La preocupación divide tu mente, te fragmenta, te hace ineficaz. Dios quiere tu mente entera y enfocada, y para eso necesita que le tires violentamente toda la basura que te divide. ¿Y cuál es la base legal y emocional para tener la confianza de lanzar algo tan pesado y esperar que sea atrapado? La segunda parte del versículo es la garantía, porque Él tiene cuidado de vosotros. Esta es tu póliza de seguro. No estás tirando tu carga al vacío oscuro del universo, la estás tirando a los brazos de alguien que te ama con un amor celoso y detallado. La palabra cuidado aquí implica un interés profundo, personal y meticuloso. A Dios le importa lo que te preocupa. No es un Dios distante, sentado en un trono lejano, que se molesta con tus pequeños problemas. Él es un padre que ve a su hijo pequeño tratando de cargar una mochila de 50 kilos y le dice: hijo, eso no es para ti, te vas a lastimar, dámelo a mí, yo soy fuerte, yo puedo con esto, tú solo camina. El acto de echar requiere práctica y disciplina. Es un ejercicio diario, a veces horario. ¿Por qué? Porque la ansiedad tiene la mala costumbre de regresar. Le tiras la preocupación a Dios por la mañana en tu oración: Señor, te entrego mi finanza, y a mediodía el diablo te la devuelve con un pensamiento intrusivo: y si no te pagan.
O recibes una notificación en el teléfono y el peso vuelve a caer sobre tu pecho. ¿Qué haces entonces? ¿La agarras de nuevo? ¿La vuelves a poner en tu mochila? No, la vuelves a echar. Debes desarrollar el reflejo espiritual de la repulsión inmediata. En el momento en que la carga intenta aterrizar de nuevo en tu mente, dices, no, diablo, esa carga ya no es mía. Se la di a Dios a las 8 de la mañana. Yo no acepto devoluciones. Si quieres discutir sobre ese problema, ve y habla con Jesús, porque Él tiene el expediente ahora. Te niegas a recibir el paquete de vuelta, te niegas a volver a sentir el peso. Esta es la disciplina de la rendición. Es mantener tus manos vacías y tus hombros libres para poder abrazar a tu familia y levantar tus manos en adoración. Es aprender a vivir ligero. Cuando sientas que la opresión regresa a tu pecho, identifica inmediatamente qué carga estás tratando de retomar y arrójala de nuevo con violencia santa. Hazlo con palabras audibles. Rechazo esta ansiedad. Se la tiro a Jesús. Yo no fui diseñado para esto. Curiosamente, el contexto de este versículo en Pedro habla de la humildad. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, echando toda vuestra ansiedad. Esto nos enseña que la verdadera humildad no es sentirse poca cosa, es tener la sensatez de reconocer que no eres Dios y echar tu ansiedad sobre Él. El orgullo es tratar de cargarlo tú solo pensando que eres indispensable. La humildad es transferir la carga y admitir tu dependencia. Sé humilde, sé violento con tu ansiedad. Tírala sobre Cristo y observa cómo Él la sostiene con una facilidad que te dejará asombrado y en paz. Cuando hablamos de soltar cargas y rendirnos, a menudo caemos en el error de pensar que la meta es no hacer nada. Imaginamos el descanso espiritual como una hamaca en la playa, una vida sin responsabilidades, sin trabajo y sin desafío. Pero esa es una fantasía escapista, no una realidad bíblica. Dios nos creó para ser productivos, para gobernar, para obrar. El problema no es la actividad en sí misma, el problema es la fuente de energía y el modo de operación bajo el cual estamos viviendo. El Señor Jesús, en el pasaje clásico sobre el descanso en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 28 al 30, nos da la paradoja más brillante del reino. La solución al cansancio no es la inactividad, sino un intercambio de yugo. Jesús comienza con la invitación que es música para nuestros oídos. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero inmediatamente después añade una instrucción que a primera vista parece contradictoria y hasta cruel para alguien que ya está exhausto. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Detengámonos un momento. Un yugo no es el yugo un instrumento de trabajo pesado, no es la viga de madera maciza que se pone sobre el cuello de los bueyes para obligarlos a arar la tierra dura. ¿Cómo puede Jesús ofrecerme descanso poniéndome un instrumento de labor encima? Pareciera que nos está diciendo, has venido a mí agotado de tanto trabajar, excelente, ahora te ofrezco un trabajo nuevo. Pero la sabiduría divina aquí es profunda. Jesús sabe que el ser humano siempre sirve a algo. No existe la libertad absoluta. O sirves al pecado, o sirves a tu ego, o sirves a Dios. La fuente de tu agotamiento no fue el trabajo, fue el tipo de yugo que estabas usando. El yugo que nos rompió, el yugo del que huimos desesperados, fue el yugo falso de la autosuficiencia. Fue el yugo del esfuerzo propio, el yugo de la ley que dice tienes que hacer más para ser suficiente. Y la característica principal de ese yugo carnal es que es un yugo solitario. Es la tortura de intentar tirar del arado de tu vida, de tu ministerio, de tu familia y de tu finanza con tu propia fuerza humana finita. Es un yugo que no está diseñado para tu cuello, que te lastima, te saca llagas en el alma y te lleva al colapso muscular y espiritual. Pero el yugo que Jesús ofrece es radicalmente diferente por dos razones. Primero, por su calidad. Él dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. La palabra griega que se traduce como fácil es krestos. No significa simple o sin esfuerzo. Significa bondadoso, amable, bien ajustado. En la carpintería de la antigüedad, los yugos se hacían a la medida del animal para que no le rozaran la piel. Jesús te está diciendo, tengo una forma de vivir, una forma de trabajar y de servir que está hecha a tu medida perfecta. No te va a lastimar, no te va a sacar sangre, no te va a pedir lo que no tiene. Segundo, y esto es lo crucial, el yugo de Jesús es un instrumento de sociedad. Un yugo agrícola tiene dos espacios para dos bueyes. Cuando Jesús dice llevad mi yugo, la invitación implícita es ponte en yugo conmigo. Él no te entrega el yugo para que te vayas a arar solo. Te invita a meter tu cabeza en el espacio junto a la suya. Imagina la escena. Un buey viejo, fuerte y experimentado, y un buey joven e inexperto tú, unidos por el mismo yugo. El buey fuerte es el que lleva el peso real de la carga. El buey fuerte es el que sabe el camino. El buey joven solo tiene una tarea, caminar al paso del buey mayor. Si el buey joven trata de correr adelante por ansiedad, el yugo le dolerá en el cuello. Si trata de quedarse atrás por pereza, el yugo le dolerá. Pero si camina paso a paso, sincronizado con el maestro, la carga se vuelve, en efecto, ligera. Tu cansancio viene porque estás tratando de tirar del arado en una dirección diferente a la de Jesús.
te estás resistiendo a su ritmo. Quizás Él quiere ir más despacio y tú estás corriendo por impaciencia. O Él quiere girar y tú quieres seguir recto por terquedad. La rendición es el acto de decir, Señor, sincronizo mi paso al tuyo. Yo no guío, tú guías. Yo no tiro con mi fuerza, me apoyo en la tuya. ¿Y cuál es el requisito para operar en este yugo? Jesús nos lo dice. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aquí está la llave. El yugo falso de la carne era el yugo del orgullo. Era la arrogancia de creer yo puedo manejarlo. Pero el yugo de Cristo solo puede ser llevado por aquellos que adoptan su carácter. La mansedumbre es fuerza bajo control, es el poder rendido. La humildad es el reconocimiento gozoso de nuestra dependencia. El orgullo hace que el yugo sea pesado, la humildad lo hace ligero. La oración que fortalece, por lo tanto, es una oración de intercambio de yugo. Es el acto de soltar el yugo de la ansiedad por el rendimiento y arrodillarnos para recibir el yugo de la gracia. Es decirle a Dios, Señor, renuncio a mi necesidad de control. Renuncio a mi orgullo de creer que soy el salvador de mi familia o de mi trabajo. Hoy me quito este yugo de hierro que me ha lastimado y acepto tu yugo bondadoso. Me uno a ti, tú eres el socio mayoritario, tú llevas el peso, yo solo camino a tu lado, enséñame tu ritmo. Si tú paras, yo paro. Si tú avanzas, yo avanzo. Y cuando hacemos este intercambio, Jesús nos da la promesa final, el resultado inevitable de caminar en yugo con Él. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Este es el descanso verdadero. No es el descanso de la inactividad, dormir todo el día, sino el descanso de la confianza. Es la paz profunda e inquebrantable de un espíritu que trabaja con diligencia, pero que ya no está cargado por la ansiedad del resultado, porque sabe que el buey fuerte está a cargo de la cosecha. Tu vida puede seguir llena de actividades, pero dejará de estar llena de fatiga, porque la energía para mover el arado ya no vendrá de tu batería humana limitada, sino de la fuerza infinita del Dios que camina pegado a ti hombro con hombro. El yugo de Jesús no agota, el yugo de Jesús capacita. Avanzamos hacia el territorio más sagrado, peligroso y doloroso de la rendición. Hasta ahora hemos hablado de soltar la ansiedad, el control y el esfuerzo propio, cosas que en teoría queremos dejar ir. Pero hay un nivel de entrega que va más allá de soltar lo malo, lo pesado. Es el desafío supremo de la fe, soltar lo que amamos. A veces la carga que nos ahoga no es un pecado, ni una preocupación mundana, sino una bendición legítima, un hijo, un ministerio, un sueño. Una relación que hemos abrazado con tanta fuerza y tanto miedo a perderla, que se ha convertido en el centro de nuestra gravedad desplazando a Dios. Se ha convertido en un ídolo. Y Dios, en su celo santo, no permitirá que nada, ni siquiera su propio regalo, ocupe el trono de tu corazón. La historia de Abraham en el libro de Génesis, capítulo 22, es el mapa de esta prueba de fuego. Dios le había dado a Abraham un hijo, Isaac, el hijo de la promesa, el milagro de su vejez, la razón de su risa. Abraham amaba a Isaac, quizás peligrosamente demasiado. Y Dios, para probar la lealtad del corazón de su amigo, le pide lo impensable en el versículo 2. Toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto. Imagina la agonía. Dios le estaba pidiendo que matara la promesa, le estaba pidiendo que entregara lo que más amaba. ¿Por qué? ¿Es Dios cruel? No. Dios no quería la muerte física de Isaac, Dios quería la muerte del ídolo en el corazón de Abraham. Dios necesitaba saber si Abraham amaba más al dador que al regalo. Necesitaba saber si Abraham confiaba en Dios incluso cuando Dios parecía contradecirse a sí mismo. Mientras Isaac fuera de Abraham, Abraham viviría con el terror constante de perderlo. Pero si Isaac era de Dios, Abraham podía vivir en paz. Tú tienes un Isaac. Puede ser ese hijo por el que te preocupas hasta enfermarte. Puede ser ese ministerio que has construido con sangre y sudor y que sientes que se desmorona. Puede ser tu carrera profesional o tu anhelo de matrimonio. Es esa cosa que, si Dios te pidiera que la soltaras hoy, te rompería el corazón. Y esa cosa, debido a tu apego excesivo y temeroso, se ha convertido en una carga que te asfixia. Te ahogas tratando de protegerla. Te asfixias tratando de controlarla. La estás estrangulando con tu miedo. La oración de rendición total te lleva a tu propio monte Moriah. Es el momento en que subes al altar y dices, Señor, esto que tanto amo, esto que tanto he esperado, te lo devuelvo. Te entrego a mis hijos, no son míos, son tuyos. Te entrego mi negocio, no es mi imperio, es tu obra. Te entrego mi relación, suelto el control. Estoy dispuesto a dejarlo hoy si tú me lo pides. Te elijo a ti por encima de tu bendición. Este acto de poner a tu Isaac sobre la leña y levantar el cuchillo de la obediencia es el momento más crítico de tu vida espiritual. Es la muerte del yo, es la rendición de tus derechos de propiedad. Pero aquí está la maravilla del carácter de Dios. En el momento exacto en que Abraham demostró que estaba dispuesto a entregarlo todo, que no se guardaba nada, el ángel del Señor detuvo su mano y dijo,
No extiendas tu mano sobre el muchacho, porque ya conozco que temes a Dios. Dios le devolvió a Isaac, pero se lo devolvió transformado. Ya no era un ídolo, ahora era un regalo santificado. Abraham bajó del monte con su hijo, pero algo había cambiado para siempre. Abraham ya no era el dueño ansioso de Isaac, era solo su mayordomo confiado. La carga del apego se había roto. La ansiedad de perderlo había desaparecido, porque ya lo había perdido en el altar y lo había recibido de vuelta por gracia. Isaac estaba más seguro en el altar de Dios que en los brazos de Abraham. La paradoja del reino es esta: lo que retienes con miedo lo pierdes. Lo que entregas con fe lo recuperas o recibes algo mejor. Si te aferras a tus hijos con un control asfixiante, los perderás en la rebelión. Si se los entregas a Dios, Él los guardará mejor que tú. Si te aferras a tu ministerio como si fuera tu identidad, se secará. Si lo entregas, florecerá. Tu carga te ahoga porque la estás abrazando demasiado fuerte. La estás apretando tanto que la estás matando y te estás matando a ti. Tienes que subir a Moría, tienes que desatar tus manos. Tienes que ponerlo en el altar. La oración de este punto es una oración de lágrimas y libertad, una oración que corta el cordón umbilical de la idolatría. Señor, aquí está mi Isaac, lo pongo en tus manos. Renuncio a mi derecho de propiedad. Si quieres tomarlo es tuyo, si quieres dejarlo es tuyo. Mi felicidad no depende de esto, depende de ti. Tú eres mi gran galardón. Cuando haces esto, la opresión desaparece, porque ya no tienes nada que perder. Todo es de Él. Y un hombre o una mujer que no tiene nada que perder es la persona más libre, más feliz y más peligrosa para el diablo sobre la faz de la tierra. Has pasado la prueba, has roto el ídolo. Ahora estás listo para experimentar la paz sobrenatural que viene después del sacrificio. Una vez que hemos subido al altar y hemos soltado nuestro Isaac, sucede un fenómeno espiritual asombroso. El espacio vacío que deja la ansiedad, el control y el apego no se queda vacío. Es llenado inmediatamente por una sustancia celestial que el mundo no puede fabricar, no puede entender y no puede comprar: la paz de Dios. Muchos creen que la paz es simplemente una sensación de calma o la ausencia de conflicto, pero la Biblia define la paz que viene después de la rendición no como un sentimiento poético, sino como una fuerza militar. La promesa de Dios es que el resultado directo de soltar la carga es la activación de un sistema de seguridad sobrenatural alrededor de nuestra mente. El apóstol Pablo, escribiendo desde una prisión romana, un lugar diseñado para producir ansiedad, claustrofobia y desesperación, nos entrega la fórmula de este intercambio divino en la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7. La instrucción comienza con una prohibición absoluta: por nada estéis afanosos. Nada incluye tu deuda, tu salud, tu familia, tu futuro y tu pasado. El afán está prohibido en el territorio del creyente. ¿Y qué debemos hacer en su lugar? Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Aquí está la mecánica de la rendición. Cambias el afán por la oración. Tomas la energía que usabas para preocuparte y la usas para orar. Pero la llave maestra en este versículo es la frase con acción de gracia. ¿Por qué dar gracias antes de ver la respuesta? Porque la gratitud es la prueba forense de que realmente has soltado la carga. Si le pides a Dios que se encargue pero sigues preocupado, no has confiado. Pero si le das gracias, estás declarando: Señor, sé que me has oído, sé que eres fiel y sé que te harás cargo. El problema ya es tuyo. Gracias. La gratitud sella la transferencia. Y entonces, y solo entonces, viene la promesa del versículo 7: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Analicemos la naturaleza de esta paz. Primero, es de Dios. No es una paz humana basada en el yoga, la respiración profunda o las circunstancias favorables. Es la misma paz que tiene Dios en su trono. Dios no está nervioso por la economía mundial. Dios no tiene úlcera por la política. Dios no tiene insomnio. Y Él te ofrece compartir su propia tranquilidad, su propia estabilidad eterna. Es una paz importada del cielo a la tierra. Segundo, sobrepasa todo entendimiento. Es ilógica, es irracional. Es tener paz cuando el barco se está hundiendo. Es sonreír en medio del funeral. Es dormir tranquilo la noche antes del juicio. El mundo te mirará y dirá: estás loco, no entiendes la gravedad de la situación. Y tú responderás: sí, mi entendimiento ve los hechos, pero mi espíritu tiene una verdad superior. Tengo una paz que no tiene sentido matemático, pero que es más real que el problema. Tercero, y esto es lo más poderoso, esta paz guardará tu corazón y tu mente. La palabra griega utilizada aquí es phroureo. Es un término estrictamente militar. Significa montar guardia, poner una guarnición de soldados, vigilar las puertas de una ciudad para controlar quién entra y quién sale. La paz de Dios es un centinela armado. Cuando tú te rindes y oras con acción de gracias, Dios no solo te hace sentir mejor, Él despacha un batallón de su paz para que marche alrededor de tu mente y de tus emociones vigilando el perímetro.
Imagínate la escena espiritual. La ansiedad intenta entrar de nuevo. El pensamiento de miedo. ¿Qué vas a hacer si no tienes dinero? Se acerca a las puertas de tu mente. Pero se encuentra con el centinela de la paz de Dios que le apunta con un arma y le dice: alto, no puedes pasar. Este territorio está bajo la protección del rey. Este hijo ya entregó esa carga. No tienes permiso de entrada. Y el pensamiento tiene que huir. La paz de Dios actúa como un filtro de seguridad de alta tecnología. Protege tu corazón, tus emociones, para que no caigas en pánico ni desesperación, y tus pensamientos, tu mente, para que no caigas en la obsesión ni en la locura. Te mantiene cuerdo en un mundo de locos, te mantiene estable en medio del terremoto. Esta es la herencia del que se rinde. No tienes que luchar con tu propia fuerza para mantener la calma, tienes que rendirte para que la paz te guarde a ti. La paz no es algo que tú produces, es alguien que te defiende. Tu oración de rendición activa este sistema de seguridad. Cuando dice: Señor, te lo entrego con acción de gracias, se enciende la alarma, se cierra la compuerta y la guarnición celestial toma su puesto. Puedes dormir no porque el problema se haya resuelto afuera, sino porque la guerra ha terminado adentro. El tratado de paz ha sido firmado con la sangre de tu rendición. No menosprecies este regalo. La paz que guarda tu mente es el arma más grande para enfrentar la batalla externa. Un soldado en paz es un soldado que piensa claro, que escucha la voz de su comandante y que no comete errores por desesperación. La rendición no te debilita, te posiciona en una fortaleza inexpugnable desde la cual puedes ver la victoria de Dios. Llegamos a un punto de confrontación necesaria y dolorosa. Para ser verdaderamente libres de la carga que nos ahoga, debemos dejar de llamar a nuestra ansiedad por nombres suaves y socialmente aceptables. A menudo decimos: es que soy muy responsable, es que me preocupo porque amo mucho a mi familia, es que soy una persona previsora. Y bajo estas etiquetas virtuosas escondemos y justificamos un hábito que destruye la fe. Pero si queremos la liberación radical, debemos tener el valor de admitir una verdad dura que la Biblia nos grita: la preocupación crónica no es una virtud, es un pecado. ¿Por qué es pecado preocuparse? Porque la preocupación es, en su esencia, una declaración espiritual de que Dios no es digno de confianza. Cuando te consumes en el afán, le estás diciendo al cielo y a la tierra con tus acciones y pensamientos: Dios, sé que tú prometiste cuidarme, sé que dijiste que eres mi pastor y nada me faltará, pero no te creo. Creo que vas a fallar, creo que te vas a olvidar de mí. Creo que eres mentiroso o incompetente. La preocupación es un insulto directo al carácter de Dios. Es un acto de rebelión contra su mandato de no temáis. Es dudar de su bondad infinita y de su poder absoluto. El Señor Jesús no fue suave con la preocupación. En el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 6, Él vincula directamente el afán con la falta de fe. ¿Por qué os afanáis, hombres de poca fe? Y luego añade una comparación devastadora en el versículo 32, porque los gentiles, los paganos, los que no tienen Dios, buscan todas estas cosas. Preocuparse es actuar como un ateo. Es vivir como si fueras un huérfano en el universo, sin un Padre Celestial que sabe que tienes necesidad de todas estas cosas. Cuando un cristiano vive consumido por la ansiedad, está dando un falso testimonio al mundo. Está predicando con su cara larga y sus nervios destrozados que Dios no es un buen padre. Reconocer la preocupación como pecado es el primer paso para romper su poder. Mientras la veas como una debilidad o un rasgo de personalidad heredado, la tolerarás. La tratarás como una mascota molesta que vive contigo. Pero cuando la ves como un pecado que ofende a Dios, que contrista al Espíritu Santo y que bloquea tu destino, entonces puedes hacer lo único que tiene poder para borrar el pecado: arrepentirte. El arrepentimiento es el arma que corta la raíz. No es solo sentir remordimiento, es cambiar de mente. Es decir: Señor, he estado pecando contra ti al no confiar. He estado adorando a mis problemas más que a tu promesa. He permitido que el miedo gobierne mi corazón en el trono donde tú deberías gobernar. Te pido perdón, renuncio a este pecado de incredulidad. Decido cambiar mi manera de pensar. Este cambio de perspectiva es liberador. Cuando te das cuenta de que tu ansiedad no te ayuda, sino que te separa de la comunión con Dios, sientes una urgencia santa de soltarla. Entiende que tu verdadera responsabilidad no es preocuparte, sino confiar. Tu trabajo no es cargar el mundo. Tu trabajo es creer en aquel que venció al mundo. Debemos distinguir entre la ocupación y la preocupación. Ocuparse es planificar, trabajar y actuar con sabiduría en el presente. Preocuparse es intentar vivir el futuro antes de que llegue, sufriendo por problemas que quizás nunca ocurran o que no puedes controlar. Dios te da gracia para el día de hoy, el maná diario. Pero cuando te preocupas por el mañana, estás tratando de usar el maná de hoy para resolver el hambre de mañana. Eso no funciona. El maná del futuro no ha caído todavía. La preocupación es intentar cruzar un puente antes de llegar al río. Es un gasto inútil de energía vital. El arrepentimiento te devuelve al hoy, te devuelve a la dependencia momento a momento. Te permite decir: Señor, perdóname por querer controlar el mañana. Me arrepiento de mi soberbia de creer que puedo manejar el futuro. Acepto tu gracia para este día.
Confío en que cuando llegue mañana tú estarás allí también con nuevas misericordias. Esta oración de arrepentimiento limpia el canal de la fe. La incredulidad bloquea el milagro, pero el arrepentimiento desbloquea el flujo. Cuando confiesas tu falta de confianza, Dios no corre a condenarte, corre a restaurar tu fe. Él sabe que somos polvo, pero anhela que seamos polvo que confía. Así que hoy, en tu oración de rendición, incluye este momento de honestidad brutal ante el trono. No excuses tu ansiedad con las circunstancias difíciles, confiésala. Tírala al pie de la cruz como un pecado repugnante que no quieres en tu vida y recibe a cambio el perdón y la habilitación del Espíritu para empezar a caminar en la audacia de la fe. Deja de ser un pagano preocupado y empieza a ser un hijo confiado. Hemos diagnosticado la asfixia, roto el control, aprendido a echar la ansiedad, cambiado de yugo, entregado el ídolo, recibido la paz y nos hemos arrepentido de la incredulidad. Pero a veces la mente lógica todavía se resiste a soltar, argumentando que alguien tiene que hacerlo. Para vencer ese último argumento, debemos mirar la realidad objetiva de quién puede cargar más peso. A veces, nuestra resistencia más obstinada a la rendición no proviene de la rebeldía espiritual, sino de una lógica humana defectuosa. En el fondo de nuestra mente hay un argumento pragmático que nos grita: si yo suelto esto, se va a caer. Si yo no sostengo el peso, todo se derrumbará. Alguien tiene que hacerse cargo y parece que soy yo. Creemos, con una arrogancia inconsciente pero sincera, que nuestras manos, aunque temblorosas, sudorosas y pequeñas, son la opción más segura para cuidar lo que amamos. Pero la rendición total no es un acto de misticismo ciego, es en última instancia un acto de inteligencia superior. Es el momento en que la criatura reconoce la abismal diferencia de capacidad entre ella y el Creador y toma la decisión lógica, racional y estratégica de transferir la carga al portador más competente. Para vencer el argumento de nuestra lógica humana, debemos hacer una comparación forense de las manos involucradas en esta transacción. Mírate las manos, son finitas, se cansan después de unas horas de trabajo, se queman si tocan fuego, tiemblan cuando tienen miedo, solo pueden sostener una cantidad muy limitada de peso antes de que los músculos fallen. Son manos creadas, manos de barro. Ahora, miremos las manos de Dios a través del lente de la Escritura. El profeta Isaías, en el capítulo 40, versículo 12, nos da una descripción de la capacidad operativa de Dios que debería dejarnos sin aliento. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Detengámonos en esta imagen. El océano entero, el Atlántico, el Pacífico, el Índico, cabe, según la Biblia, en el hueco de la mano de Dios. El universo conocido, con sus miles de millones de galaxias, es medido por el ancho de su mano extendida. Sus manos formaron las montañas. Sus manos sostienen la estructura atómica. La pregunta lógica y brutal que debes hacerte hoy es: ¿dónde está más seguro tu problema? ¿Dónde está más segura la vida de tus hijos? ¿Dónde está más segura tu economía? ¿En tus manos finitas que se agotan, que fallan, que duermen? ¿O en las manos infinitas, eternas, incansables y todopoderosas de Dios? Cuando retienes la carga, cuando insistes en manejarlo tú, estás eligiendo voluntariamente la limitación. Estás eligiendo resolver un problema eterno con recursos temporales. Es como tratar de vaciar el mar con una cuchara de plástico. Puedes trabajar muy duro, puedes sacar agua con la cuchara 24 horas al día sin dormir, puedes ser el hombre más diligente del mundo con tu cuchara, pero te vas a agotar, vas a colapsar y el mar seguirá ahí, inmenso y desafiante. Tu herramienta no es adecuada para la magnitud de la tarea, pero cuando te rindes, cuando sueltas la carga en las manos de Dios, estás accediendo a recursos ilimitados. Estás poniendo tu problema en la única computadora que puede procesar todas las variables del universo simultáneamente, pasado, presente y futuro, los corazones de los hombres, las leyes de la economía y los movimientos de la naturaleza, y encontrar la solución perfecta. Rendirse es dejar de usar la cuchara y permitir que el Dios que creó el mar maneje las mareas. Hay una ley espiritual que gobierna esta transferencia. Dios no puede tomar lo que tú no sueltas. Él es un caballero y respeta profundamente el libre albedrío que te dio. Mientras tú tengas las manos puestas en el problema tratando de controlarlo, Dios se queda al margen esperando. Él te dice: hijo, si quieres llevarlo tú, adelante, pero tendrás que usar tu propia fuerza. Mi fuerza solo se activa donde termina la tuya. Pero en el momento bendito en que dice: no puedo más, es tuyo, Dios dice: bien, ahora es mío. Ahora yo asumo la responsabilidad. Ahora yo pongo mi fuerza, mi sabiduría, mis ángeles y mi poder de resurrección a trabajar en esto. Es un intercambio de fuerzas. Isaías capítulo 40, versículo 29, dice que Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ningunas. Pero la condición para recibir esa fuerza multiplicada es esperar en Jehová, es decir, depender de Él, rendirse a Él.
Cuando sueltas tu fuerza, que en realidad es debilidad disfrazada, recibes su fuerza, que es omnipotencia. Imagina a un niño pequeño tratando de mover un mueble de roble macizo. Empuja, llora, suda, se lastima los dedos, pero el mueble no se mueve ni un milímetro. Su padre está al lado, mirando, esperando. El padre fuerte podría mover el mueble con una sola mano, pero no interviene mientras el niño insiste en hacerlo yo solo. Finalmente el niño se rinde, se sienta en el suelo y dice: papá, no puedo, hazlo tú. Y el padre con una sonrisa mueve el mueble sin esfuerzo. Así es Dios con nosotros. Él no se gloría en tu esfuerzo sudoroso, se gloría en tu dependencia confiada. Él está esperando ese: papá, no puedo. Tu rendición no es un fracaso, es el momento en que permites que el Padre sea Padre. Además, las manos de Dios tienen una cualidad que las tuyas no tienen: cicatrices de amor por ti. En Isaías capítulo 49, versículo 16, Dios dice: he aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Tu nombre, tu vida, tu situación están tatuados en sus manos, y en el nuevo pacto esas manos llevan la marca de los clavos. Cuando pones tu carga en las manos de Jesús, le estás poniendo en las manos que demostraron que te aman más que a su propia vida. No solo son manos fuertes, son manos seguras. Son manos que sangraron para que tú pudieras descansar. La rendición es, por lo tanto, la estrategia más eficaz y pragmática para resolver problemas imposibles. No es darse por vencido ante el problema, es darse por vencido ante la solución. Es dejar de estorbar a Dios. Muchas veces nosotros somos el mayor obstáculo para nuestro propio milagro. Nuestra ansiedad, nuestra manipulación, nuestra impaciencia están bloqueando el flujo de la gracia. Al soltar, nos quitamos del medio y dejamos que el experto trabaje. Tu carga te ahoga porque está en el lugar equivocado geográficamente. Está sobre tus hombros. Cuando fue diseñada para estar sobre los hombros de Cristo, Él ya llevó el peso del pecado y del mundo en la cruz. Tu carga, por pesada que sea para ti, no es nada para Él, es una pluma. Pero para ti es una tonelada que te aplasta las vértebras espirituales. Haz la transferencia. La oración de este punto es una oración de lógica divina y alivio profundo. Señor, hago los cálculos y me doy cuenta de mi locura. He estado tratando de sostener el mundo con manos de barro. Reconozco que mis manos son demasiado pequeñas, demasiado débiles y demasiado temblorosas para este problema. Reconozco que tu capacidad es infinita. Sería necio de mi parte seguir cargando esto cuando el Creador del universo se ofrece a llevarlo. Así que hoy hago la transferencia. Paso este problema de mi cuenta bancaria emocional a tu cuenta bancaria celestial. De mi responsabilidad a tu responsabilidad. Confío en tus manos más que en las mías. Me retiro del puesto de gerente del universo y tomo mi lugar de hijo confiado. Al hacer esto, sentirás un alivio físico real, tus hombros bajarán, tu respiración se profundizará, la tensión en tu cuello desaparecerá, porque has dejado de jugar a ser Dios y has vuelto a tu lugar seguro. Has puesto lo finito en manos de lo infinito. Ahora que hemos entendido la lógica de la rendición, necesitamos saber cómo verificar si realmente lo hemos hecho. ¿Cuál es la prueba final de que la transferencia fue exitosa? El sello de garantía no es un sentimiento de euforia, sino un estado profundo del alma. Hemos recorrido el camino de la rendición. Hemos diagnosticado la asfixia, roto el ídolo del control, aprendido a echar la ansiedad y reconocido la capacidad infinita de Dios. Pero ¿cómo sabemos si realmente hemos soltado la carga? ¿Cuál es la prueba de fuego de que nuestra oración de rendición fue genuina y no solo palabras vacías dichas al aire? La evidencia final, el sello de garantía de la fe verdadera, no es un sentimiento de euforia pasajera, es un estado profundo del alma llamado reposo. El autor de la carta a los Hebreos, en el capítulo 4 nos habla de un reposo sabático que queda para el pueblo de Dios. Y en el versículo 3 nos da la clave diagnóstica. Pero los que hemos creído entramos en el reposo. Esta es la ecuación matemática del espíritu. La fe es igual a reposo. La ansiedad es igual a incredulidad. Si dices que tienes fe, que has entregado el problema a Dios, pero sigues ansioso, sigues maniobrando, sigues perdiendo el sueño y sigues con el estómago nudo, entonces en realidad no has creído. Todavía estás cargando el peso. Pero si has creído de verdad que el Dios del universo tomó el caso, entras inevitablemente en un estado de calma profunda, un sábado interior donde cesas de tus propias obras. El reposo no significa inactividad externa. Puedes estar trabajando duro, enfrentando batallas, corriendo de un lado a otro y sin embargo tener un centro de quietud absoluta en tu espíritu. Es la calma en el ojo del huracán. Es dormir en la barca en medio de la tormenta, como Jesús. ¿Por qué dormía Jesús mientras los discípulos gritaban? No porque no le importara la tormenta ni porque fuera irresponsable. Dormía porque sabía que su padre estaba a cargo y que su destino no era ahogarse. Su sueño era su arma de guerra. Su reposo era la prueba de su autoridad. Cuando realmente entregas la carga, recuperas el sueño. El Salmo 127, versículo 2 nos confronta.
Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. El insomnio por preocupación es pan de dolores, es esfuerzo inútil. Dios te dice, hijo, vete a dormir. Yo me quedaré despierto cuidando tus problemas. Yo no me adormeceré ni dormiré. Salmo 121. Así que tú puedes hacerlo. Irse a la cama y dormir profundamente en medio de una crisis financiera o familiar es uno de los actos de fe más agresivos y poderosos que puedes hacer. Es decirle al diablo, mi Dios es tan grande que puedo descansar. El reposo también se manifiesta en tu habla. Cuando la carga sigue en tus hombros, tu boca no para de hablar del problema. Te queja, especula, pregunta por qué. Pero cuando has soltado la carga, tu lenguaje cambia. Deja de hablar del tamaño de la montaña y empiezas a hablar de la grandeza del que la mueve. Tu boca se llena de gratitud y alabanza. La queja es el sonido de la carga, la adoración es el sonido de la libertad. Y el reposo se manifiesta en tu espera. Deja de tener prisa. Deja de intentar forzar las puertas o manipular a las personas. Confías en los tiempos de Dios. Sabes que Él no llega tarde. La impaciencia es una forma de ansiedad. El reposo es paciencia confiada. Sin embargo, hay una advertencia vital. El enemigo intentará devolverte la carga. Minutos u horas después de que ores, un pensamiento de miedo golpeará tu mente. Es el diablo trayendo el paquete de vuelta a tu puerta. En ese momento, debes ejercer tu autoridad para permanecer en el reposo. Debes decir, no, esa carga ya no vive aquí, se mudó, ahora vive en el cielo, en las manos de Jesús. No acepto devoluciones, mi alma está en reposo. Te niegas a volver a tocar lo que ya consagraste. Esta es la meta, vivir en el sábado perpetuo del corazón. Es el estado donde pase lo que pase afuera, adentro reina el gobierno de Cristo. Es el estado donde la asfixia desaparece y puedes respirar el aire puro del Espíritu. Es el estado de libertad. La rendición no es un evento de una sola vez, es un estilo de vida. Cada día traerá su propia carga y cada día tendrás que volver a practicar el arte de soltar. Pero hoy vas a hacer la transacción principal. Vas a entregar esa mega carga que te ha tenido al borde de la muerte. ¿Estás listo? Has entendido la teología. Has sentido la convicción. Ahora es el momento de la acción. Es el momento de abrir tus manos, abrir tu corazón y dejar caer el peso que nunca debiste llevar. Te invito a que te sientes o te arrodilles, extienda tus manos abiertas hacia el cielo como señal de que ya no te aferras a nada y hagas tuya esta poderosa oración de liberación. Padre Celestial, dueño del universo y guardián de mi alma, vengo ante ti hoy no con mi fuerza, sino con mi bancarrota. Reconozco que estoy cansado, reconozco que he tratado de sostener el peso de mi vida, de mi familia y de mi futuro con mis propias manos finitas y me estoy ahogando. Señor, comienzo con el arrepentimiento. Perdóname por el pecado de la preocupación. Perdóname por el ídolo del control. He jugado a ser Dios, creyendo que si yo no me preocupaba, tú no te ocuparías. He ofendido tu carácter dudando de tu bondad. Hoy derribo ese ídolo, abdico al trono de mi vida y te reconozco a ti como el único soberano. Y ahora, en obediencia a tu palabra, hago el acto violento de fe. Echo toda mi ansiedad sobre ti. Tomo la carga de mis finanzas y te la lanzo. Tomo la carga de la salud y te la entrego. Tomo la carga de mis hijos y de mi matrimonio y la transfiero de mis hombros a los tuyos. Señor, atrápala tú. Tú tienes cuidado de mí. Mis manos son muy pequeñas. Las tuyas miden el universo. Me niego a cargar lo que Cristo ya llevó en la cruz. Subo a mi monte Moriah. Aquí está mi Isaac. Aquí está eso que tanto amo y tanto temo perder. Lo pongo en el altar. Renuncio a mi derecho de posesión. Te lo devuelvo. Si quieres tomarlo, es tuyo. Si quieres dejarlo, es tuyo. Yo solo quiero tu voluntad. Hago el intercambio divino. Me quito el yugo pesado, el esfuerzo propio y la autosuficiencia. Y por la fe meto mi cabeza en tu yugo. Me uno a ti, Jesús. Tú eres el buey fuerte. Tú abres el camino. Yo solo camino a tu lado. Recibo tu ritmo de gracia. Recibo tu descanso. Espíritu Santo, blinda mi mente. Que la paz de Dios, esa guarnición militar, monte guardia ahora mismo alrededor de mis pensamientos y emociones. Cierro la puerta al pánico. Cierro la puerta a la especulación. Declaro que entro en el reposo. Me voy a dormir en paz, sabiendo que el guardián de Israel no duerme. No acepto devoluciones del enemigo. La carga se ha ido. Mis manos están vacías de problemas para poder llenarse de tu presencia. Soy libre del peso. Soy ligero en tu gracia. Soy un hijo confiado. Hecho está. En el nombre de Jesús. Amén. Amado hijo libre. Amada hija ligera de equipaje. La enseñanza ha terminado. La transacción divina ha sido completada. La carga que te asfixiaba ya no está sobre tus hombros, está sobre los hombros de Cristo. El ídolo del control ha caído y el Rey de la Paz ha tomado su trono. A partir de este momento ya no eres el gerente angustiado del universo, eres el hijo confiado que sabe que su Padre tiene el control.
Has cambiado la asfixia por el aire puro de la gracia. Ahora, ve y camina ligero. No vuelvas a recoger lo que soltaste en el altar. Cuando la ansiedad toque a tu puerta mañana, no le abra. Recuérdale que ese problema ya cambió de dueño. Camina con la frente en alto, respira profundo y duerme en paz. Tu insomnio ha terminado porque el guardián de Israel ha tomado el turno de la noche. Y si has sentido cómo el peso se caía de tu espalda, si has tomado la decisión irrevocable de vivir en el reposo de Dios, te invito a que lo selles con un acto de autoridad. Primero firma tu acta de libertad. Ve ahora mismo a la sección de comentarios y escribe esta declaración que es tu decreto de paz. Amén. Lo solté todo y Dios tiene el control. Que tu comentario sea el sello final, la evidencia pública de que has renunciado a la preocupación. Segundo, lanza un salvavidas a otro náufrago. Piensa en cuántas personas a tu alrededor se están ahogando en el estrés, la ansiedad y el miedo al futuro. Tu me gusta este video, una mano extendida hacia ellos. Y cuando lo compartes, no estás enviando un video, estás enviando un tanque de oxígeno espiritual a alguien que ya no puede respirar. Y por último, si tu espíritu anhela seguir aprendiendo a vivir en la altura de la fe y no en el pozo de la ansiedad, si quieres dominar el arte de descansar en medio de la guerra, suscríbete y únete a este ejército de creyentes que hemos decidido confiar más de lo que entendemos. Gracias por tu valentía para rendirte. Esperamos, si Dios quiere, encontrarnos en un próximo video. Ahora ve, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tus pensamientos. Que tu sueño sea dulce, que tus manos estén vacías de problemas y llenas de su presencia. Y que el mundo al verte se pregunte cómo puedes tener tanta paz en medio de la tormenta y tú puedas responder porque yo solté y Él me sostuvo. Permanece en su reposo. ¿Alguna vez te has detenido a pensar cómo sería tu vida si Jesús realmente viviera dentro de ti? No como una idea, no como una emoción pasajera, no como un símbolo religioso, sino como una presencia real, activa, poderosa, que respira dentro de ti, que camina contigo, que piensa en ti, que se mueve a través de ti. ¿Te imaginas cómo cambiarían tus decisiones, tus reacciones, tus palabras, tus relaciones, tu visión de la vida si fueras verdaderamente consciente de que Cristo no solo te acompaña desde el cielo, sino que habita dentro de tu ser? Este mensaje no es para espectadores, es para guerreros, no es para simpatizantes del Evangelio, es para verdaderos hijos del reino, porque lo que estás a punto de escuchar no es un sermón más, es un llamado urgente del cielo. Es la voz de Dios despertándote a una verdad que puede transformar tu existencia por completo. Cristo quiere vivir en ti, gobernar desde dentro de ti, manifestarse a través de ti. Y cuando eso ocurre, todo lo demás pierde sentido. Ya no vives para ti, ya no actúas igual, ya no hablas igual, porque Él lo es todo y lo llena todo. Hay un fuego que Dios quiere encender en tu interior. Un despertar que cambiará para siempre tu manera de vivir. No para que seas más religioso, sino más radical. No para que repitas palabras, sino para que seas un testigo viviente. Porque el mundo no necesita escuchar más información sobre Jesús. Necesita ver personas que caminen como si Jesús vive en ellas. Y tú fuiste llamado para eso. Prepárate, porque si permites que este mensaje entre en lo más profundo de tu alma, no habrá vuelta atrás. Algo va a romperse, algo va a despertarse, algo va a nacer en ti. Porque cuando descubres que Jesús quiere vivir dentro de ti y decides vivir como si eso fuera una realidad, entonces tu vida deja de ser común y comienza a ser eternamente poderosa. Comencemos. Porque hoy vas a aprender a actuar como si Jesús viviera dentro de ti. El nuevo nacimiento no es una simple doctrina que se enseña en la iglesia, es una realidad viva y transformadora. Cristo viviendo dentro de ti. No es un símbolo, no es una etapa emocional ni un acto religioso externo. Es un milagro espiritual donde el mismo Espíritu de Dios implanta la vida de su Hijo en lo profundo de tu ser. Jesús no vino para cambiar tu comportamiento de fuera, vino para vivir su vida dentro de ti. Esa es la verdad central del Evangelio que muchos aún no comprenden ni experimentan. No se trata de reformar una vida vieja, sino de recibir una completamente nueva. No es cambiar algunas cosas, es morir para que otro viva en ti. Jesús le dijo a Nicodemo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No dijo el que no se porta bien o el que no cambia religión, sino el que no nace de nuevo. Porque este nuevo nacimiento es más que una transformación externa. Es la entrada del cielo a tu interior. Es Cristo viniendo a vivir dentro de ti con toda su plenitud, su carácter, su poder, su santidad y su amor. Y esto no es una teoría, es una experiencia. Es el momento en que tu espíritu antes muerto es vivificado por el Espíritu Santo y en ese instante ocurre algo glorioso. Ya no eres el mismo, algo eterno comienza a respirar dentro de ti. Jesús ya no está solo en los cielos, ahora está habitando lo más profundo de tu ser. Cuando el apóstol Pablo escribió, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, no estaba hablando en sentido figurado, era una declaración literal. Él sabía que en su interior no solo había una nueva voluntad, sino una nueva vida. Y esa vida era la de Cristo. Esa es la gloria del nuevo pacto. Ya no caminamos solos, no dependemos de nuestra fuerza. No luchamos con armas humanas.
El mismo Jesús que venció al pecado, que resistió la tentación, que caminó en obediencia perfecta, que venció la muerte, ahora vive dentro de nosotros para manifestar esa misma victoria en cada paso de nuestra vida. Pero aquí está el problema. Muchos cristianos han recibido a Cristo como Salvador, pero no lo han reconocido como el que vive en ellos. Lo ven como alguien que está en el cielo, a quien oran y adoran, pero no lo experimentan como aquel que habita dentro, que habla desde dentro, que guía desde dentro, que transforma desde dentro. Y por eso siguen viviendo como si estuvieran solos, siguen luchando con su fuerza, siguen cayendo en los mismos errores. Porque no han comprendido que el cristianismo no es una religión para imitar a Jesús desde fuera, sino una vida donde Él mismo vive desde dentro. Cuando vives consciente de que Cristo habita en ti, cada decisión cambia, cada pensamiento se transforma, cada palabra es medida, cada acción es guiada. Ya no haces las cosas por costumbre, sino por comunión. Ya no buscas cumplir reglas, sino agradar al que vive en ti. Ya no oras con miedo, sino con cercanía. Ya no temes al futuro, porque sabes que el que tiene el control del universo está en tu interior. Y esa conciencia es lo que te da poder. Poder para resistir el pecado, poder para amar, poder para perdonar. Poder para decir no a la carne, porque ya no eres tú, es Cristo en ti. Pero esto requiere rendición. No puedes pretender que Jesús vive en ti y tú sigas gobernando tus decisiones. No puedes proclamar que Él habita en ti y seguir alimentando la carne. Si Cristo vive en ti, entonces Él debe gobernar tu mente, tu lengua, tus ojos, tus oídos, tus emociones, tus planes, tus pasos. No vino a ser un huésped silencioso, vino a ser el rey de tu casa. Y eso solo ocurre cuando tú mueres a ti mismo, cuando te haces a un lado para que Él tome el lugar central, cuando dejas de pedirle que te ayude y comienza a dejar que Él viva su vida en ti. Ese es el secreto de una vida cristiana poderosa. No se trata de cuánto haces tú para Dios, sino de cuánto dejas que Dios haga en ti. No es cuánto luchas, sino cuánto cedes, cuánto te rinde, cuánto permites que el carácter de Cristo se forme en ti. Y eso ocurre cuando cada mañana te levantas diciendo: Jesús vive en mí, esta mente es suya, esta boca es suya, esta vida ya no me pertenece, ahora es Él quien vive en mí. Y cuando esa declaración se convierte en tu forma de vivir, tu caminar cambia, tu atmósfera cambia, tu entorno cambia y todo lo que tocas empieza a cargar el sello del cielo. Porque el verdadero cristiano no es el que solo cree que Jesús murió por él, sino el que vive como si Jesús estuviera vivo en él. Esa es la esencia del nuevo nacimiento, esa es la gloria del Evangelio. Esa es la realidad que hoy Dios te llama a abrazar con todo tu corazón. Cristo vive en ti, y si Él vive en ti, entonces tú debes vivir como Él vivió. Actuar como si fuera Él quien camina con tus pies, habla con tu voz, mira con tus ojos y ama con tu corazón, porque en verdad lo está haciendo. La mente de Cristo debe gobernar tus decisiones diarias. No basta con tener a Jesús morando en el corazón si la mente continúa funcionando bajo patrones viejos, pensamientos carnales o razonamientos del mundo. La mente es el campo de batalla donde se define si Cristo reina de verdad en nosotros o si simplemente lo llevamos como una idea decorativa dentro del alma. Por eso el apóstol Pablo declaró en 1 Corintios capítulo 2 versículo 16: mas nosotros tenemos la mente de Cristo. No dijo que la tendremos en el futuro, ni que debemos pedirla con angustia. Dijo que ya la tenemos. Pero la pregunta es, ¿la usamos? Muchos cristianos han nacido de nuevo en el Espíritu, pero siguen viviendo con una mente natural, limitada, llena de temores, dudas, resentimientos y argumentos humanos. Esa mente no puede reflejar a Cristo. Esa mente no puede tomar decisiones alineadas con el cielo, porque el que piensa como el mundo, decide como el mundo, reacciona como el mundo, fracasa como el mundo. Pero cuando la mente de Cristo comienza a gobernar, todo se transforma. La mente de Cristo es santa, sabia, paciente, generosa, obediente, sensible a la voluntad del Padre. Y esa es la mente que fue depositada en ti cuando naciste de nuevo. Pero ahora te toca a ti rendir tu mente natural y permitir que la de Cristo la reemplace. No se trata de un cambio automático, es un proceso de rendición diaria. Porque cada decisión que tomas revela qué mente está gobernando, la tuya o la de Cristo. ¿A qué pensamiento les das más lugar? ¿A qué argumento les das más peso? ¿A qué lógica obedecen más? Cuando enfrentas una situación difícil, ¿piensas como pensaría Jesús o reaccionas como lo harías tú? La mente de Cristo no solo piensa lo correcto, también elige lo eterno. No decide por emoción, sino por obediencia. No busca comodidad, sino gloria de Dios. Y cuando tú permites que esa mente sea la que tome decisiones en tu vida, entras en una dimensión donde los errores disminuyen, las caídas se evitan y los frutos se multiplican. Romanos capítulo 12, versículo 2 lo dice claramente: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios solo se puede comprender y obedecer si tu mente ha sido renovada. No puedes vivir una vida espiritual con una mente carnal. No puedes vivir en victoria si tu mente sigue esclava de pensamientos de derrota. No puedes tener comunión con el Espíritu si tu mente sigue programada por la televisión, las redes sociales y las heridas del pasado. Es necesario un cambio, una limpieza, una renovación. Y eso se logra por medio de la palabra, por medio de la oración, por medio de la obediencia, por medio de la meditación constante en las cosas del cielo. Porque lo que entra en tu mente moldea lo que sale de tu vida. Si todo lo que consumes es del mundo,
No te sorprendas si tomas decisiones como el mundo. Pero si llenas tu mente de la verdad eterna, si cada mañana te levantas buscando el rostro de Dios y preguntándole cómo piensa Él, entonces cada decisión será un reflejo de su voluntad. La mente de Cristo no es una idea filosófica, es una realidad espiritual disponible para ti. Pero solo se activa cuando tú decides someter tu lógica, tu experiencia, tus emociones y tus impulsos y preguntarle al Señor qué harías tú en este momento, cómo responderías tú ante esta ofensa. ¿Cómo decidirías tú ante este dilema? ¿Cómo amarías tú a esta persona difícil? ¿Cómo actuarías tú en este problema financiero, familiar, espiritual? Y cuando aprendes a hacerte esas preguntas y a esperar en oración una dirección, entonces estás dejando que la mente de Cristo gobierne tus decisiones. Y eso cambia todo. Porque una mente gobernada por Cristo no se desespera, no se contamina, no se extravía, no se rinde al primer obstáculo, porque piensa desde la eternidad, mira desde el propósito. Discierne desde lo alto, actúa desde la obediencia y esa mente produce vida, paz, orden, dirección, fruto. No es magia, es rendición, es formación, es transformación continua. Hasta que ya no pienses como tú, sino como Él. Hasta que ya no decidas desde tu alma, sino desde su espíritu en ti. Hasta que cada paso, cada palabra, cada gesto lleve la marca del cielo. Porque esa es la mente que ya habita en ti. Solo necesita que tú le entregues el trono. Y cuando lo hagas, verás cómo tus decisiones dejan de ser humanas y comienzan a ser celestiales. Tus palabras deben reflejar el carácter del que habita dentro de ti. Jesús no solo vive en tu corazón para darte consuelo en tiempos de angustia, sino para manifestarse a través de todo lo que eres. Y una de las áreas donde su presencia debe hacerse evidente es en tu manera de hablar. No hay cristianismo genuino cuando la lengua se mantiene desalineada del espíritu. Porque la boca no fue diseñada por Dios solo para comunicarse con el mundo, sino para declarar la verdad, para edificar, para bendecir, para profetizar, para glorificar al que mora dentro de ti. Cuando el apóstol Pedro negó a Cristo, lo hizo con palabra. Y cuando fue lleno del Espíritu Santo, también lo manifestó con palabra. La lengua es uno de los instrumentos más poderosos que tenemos y también uno de los más peligrosos si no está sometido al dominio de Cristo. La Escritura en Proverbios capítulo 18, versículo 21 declara con firmeza: la muerte y la vida están en poder de la lengua. Y si Cristo vive en ti, entonces tus palabras deben ser portadoras de vida. No puedes proclamar que el Hijo de Dios habita en tu interior y al mismo tiempo hablar con ira, con malicia, con murmuración, con queja o con doble ánimo. Porque la lengua, cuando está contaminada, contradice lo que el corazón proclama. Jesús lo explicó con claridad. De la abundancia del corazón habla la boca. Eso significa que tus palabras revelan lo que realmente está llenando tu interior. Puedes fingir actitudes por un tiempo, puedes guardar las apariencias, puedes llevar una Biblia bajo el brazo, pero lo que sale de tu boca tarde o temprano delatará si Cristo vive en ti o si aún reina tu carne. Las palabras no mienten. Ellas son como ventanas abiertas al estado del alma. Y si Jesús habita en tu corazón, tus palabras deben ser suaves, firmes, puras, llenas de gracia y de verdad. Deben tener el sello del cielo. El apóstol Pablo exhortó a los creyentes en Efesios capítulo 4, versículo 29, diciendo: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. No dijo que hablen bonito para aparentar, sino que hablen como quien ha sido transformado, porque el lenguaje de un hijo de Dios no puede ser igual al del mundo. Tus palabras deben levantar al caído, afirmar al débil, corregir con amor, guiar con sabiduría, animar al cansado. No deben ser instrumentos de destrucción, sino canales de bendición. Y eso no se logra con esfuerzo humano, sino cuando la lengua está bajo control del Cristo que vive dentro de ti. Pero para que eso ocurra, primero debes reconocer cuánto poder tienen tus palabras. Cuántas veces has herido a alguien con una frase dicha con ligereza. Cuántas veces has destruido tu propia fe con declaraciones negativas. Cuántas veces has contaminado tu ambiente con queja, con sarcasmo, con amargura, con doble sentido. Porque cuando hablas desde tu carne, tu boca se convierte en un instrumento del enemigo. Pero cuando hablas desde el Espíritu, tu boca se convierte en trompeta del cielo. Y ese cambio solo es posible si permites que el Cristo que vive en ti gobierne también tu lengua. La lengua no puede ser domada por métodos humanos, solo el fuego del Espíritu puede purificarla, solo el dominio de Cristo puede disciplinarla, solo una mente renovada puede guiarla. Porque de nada sirve cantar alabanzas el domingo si maldices con rabia el lunes. De nada sirve predicar en público si murmuras en secreto. De nada sirve proclamar que tienes la verdad si tu boca no refleja el amor. Porque Jesús no vino solo a morar en tu corazón, vino a manifestarse a través de tu vida. Y tu lengua es uno de los primeros lugares donde su carácter debe hacerse visible. ¿Quieres saber si estás creciendo en Cristo? Escucha lo que dice cuando estás bajo presión. Escucha lo que dice cuando estás enojado, cuando te sientes traicionado, cuando estás cansado, cuando estás en soledad. ¿Sigues hablando como hablaba tu viejo yo, o ya tu boca ha comenzado a parecerse a la de tu Señor? Porque cuando Él vive en ti, tu manera de hablar cambia, tus palabras ya no son vacías, tienen peso, tienen luz, tienen dirección,
No hieren, sanan. No hunden, levantan. No destruyen, edifican. No condenan, redimen. Y cuando el mundo te escucha hablar, no debes reconocer tu acento natural. Debes escuchar el eco del cielo. Porque el que vive dentro de ti quiere usar tu boca para traer vida donde hay muerte, esperanza, donde hay desesperación, paz, donde hay conflicto. Pero Él no gritará por encima de ti. Él espera que tú le entregues el control. Que tú te calles para que Él hable. Que tú mueras a tus palabras para que Él viva en la suya. Y cuando eso ocurra, entonces sí, tus palabras comenzarán a reflejar con poder, con verdad y con amor que Jesús vive dentro de ti. Tu cuerpo es el templo donde Él mora y debe manifestar su santidad. Este principio no es una metáfora ni una idea simbólica, es una verdad espiritual que el Espíritu Santo inspiró en la Escritura y que debe ser vivida con reverencia, responsabilidad y poder. El apóstol Pablo escribió con autoridad en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? No dijo que tu cuerpo será templo, no dijo que lo será solo cuando estás en la iglesia, dijo que ya lo es, y si lo es, entonces debe reflejar al que habita dentro. Cuando alguien entra en un templo verdadero, lo primero que percibe es reverencia, orden, pureza, silencio, presencia. Lo sagrado no se mezcla con lo vulgar, ni lo eterno con lo pasajero. Pero cuando el creyente olvida que su cuerpo es un templo vivo, comienza a tratarlo como una posesión propia, como un instrumento de placer, como un vehículo de sus impulsos, como un campo sin dueño. Y eso es un error fatal. Porque el cuerpo fue comprado por precio de sangre y ahora pertenece al Rey que lo habita. Ya no es tuyo, ya no se manda solo. Ya no debe vivir para tus deseos, sino para su voluntad. Y esto no se trata solo de moralidad sexual, aunque ese es un aspecto crucial. Se trata de una santidad integral. Se trata de cuidar lo que ves, lo que escuchas, lo que comes, lo que consumes, cómo te vistes, cómo te mueves, cómo hablas, cómo tratas a los demás. Porque cada parte de tu cuerpo fue santificada para ser instrumento del Espíritu Santo. Tu boca fue hecha para declarar vida, no para mentir ni murmurar. Tus ojos fueron hechos para contemplar la gloria de Dios, no para llenarse de lujuria ni codicia. Tus manos fueron hechas para sanar, para edificar, para servir, no para golpear ni retener con egoísmo. Tus pies fueron hechos para caminar en obediencia, no para correr tras el pecado. El enemigo sabe que si contamina tu cuerpo, ensucia el templo, apaga la voz del Espíritu y te desconecta de la comunión. Por eso ataca tanto el cuerpo. Por eso insiste en que te abandones, en que cedas al placer momentáneo, en que justifiques hábitos destructivos, en que trates tu cuerpo como algo irrelevante. Pero el Espíritu Santo te dice hoy con voz clara, ese cuerpo que tienes no es común, es casa de Dios y debe reflejar su gloria. La santidad no es una carga, es una respuesta de amor. No es legalismo, es gratitud, no es represión, es reverencia. Cuando sabes que Cristo vive en ti, tu forma de caminar cambia. Tu forma de tratar a los demás se transforma. Tu manera de cuidarte adquiere un nuevo sentido. Ya no lo haces por apariencia ni por obligación, sino porque entiendes que cada célula de tu cuerpo es parte de un santuario donde el Dios vivo ha decidido habitar. Y si Él es santo, tú también debes serlo. No para ganar su amor, sino porque ya lo tienes. No para merecer su presencia, sino porque ya está en ti. Y esa santidad no es una lista de reglas. Es una transformación desde adentro. Es el resultado de vivir en comunión con aquel que habita en tu interior. Cuando Jesús vive en ti, no puedes exponerte a lo inmundo sin sentir dolor. No puedes ver lo impuro sin sentir que algo dentro se quiebra. No puedes tocar lo profano sin sentir que estás traicionando al que vive dentro. Porque el Espíritu Santo no es inquilino mudo. Él habla, Él advierte, Él corrige, Él guía. Pero tú debes estar dispuesto a escucharlo, a obedecerlo, a rendirte, a vivir cada día como quien carga en su cuerpo la presencia del Altísimo. Y esto también implica descansar, cuidar tu salud, valorar tu físico, no por vanidad, sino porque es instrumento de Dios en la tierra. Porque mientras estés en este mundo, ese cuerpo es el vehículo por el cual el cielo quiere manifestarse. Es por medio de ese cuerpo que orarás por los enfermos, que abrazarás al caído, que predicarás la palabra, que ministrarás al necesitado. No puedes descuidarlo, no puedes contaminarlo, no puedes entregarlo al pecado. Debes presentarlo como lo que es un altar viviente, un templo consagrado, una vasija de gloria. Vivir como si Jesús viviera en ti incluye cada aspecto, incluso el físico. No para idolatrar el cuerpo, sino para glorificar al que lo habita. Porque el cuerpo del creyente no es cualquier cuerpo. Es un espacio sagrado, es una casa con dueño, es un lugar donde el cielo toca la tierra. Y cuando vives con esa conciencia, el pecado pierde poder, el desorden pierde fuerza, la tentación pierde atractivo. Porque sabes que cada paso que das, lo das con Cristo en ti. Y ese conocimiento no solo te transforma, te santifica, te levanta, te fortalece y te recuerda que el mismo Dios que habitó el templo de Jerusalén ahora habita en ti. Y su santidad debe verse en cada parte de tu vida, también en tu cuerpo. Cuando Jesús vive en ti,
Tus reacciones ante el dolor cambian. El sufrimiento ya no te destruye, te moldea. Las pruebas ya no son castigos, son entrenamiento. Las heridas ya no son finales. Se convierten en lugares de revelación. Porque cuando Cristo verdaderamente habita dentro de ti, Él no solo cambia tu manera de pensar o de hablar, también transforma profundamente tu forma de sentir, de procesar el dolor, de vivir las temporadas oscuras, de atravesar el desierto sin perder la fe. El dolor en las manos de un Cristo vivo dentro de ti se convierte en una herramienta divina que te hace crecer, que te limpia, que te enfoca y que te madura en lo espiritual. Muchas personas viven atrapadas en sus emociones porque han aprendido a enfrentarlas con lógica humana. Pero cuando Cristo vive en ti ya no reaccionas como alguien que está solo, reaccionas como alguien acompañado, como alguien guiado, como alguien fortalecido desde adentro. El mundo te enseña a huir del sufrimiento, a evitarlo, a negarlo o a endurecerte. Pero el Espíritu que vive en ti te enseña a atravesarlo con fe, con humildad, con esperanza, sabiendo que no estás sufriendo en vano, porque Cristo mismo, viviendo en ti, también experimentó el dolor. Y ahora lo redime desde tu interior, lo transforma desde adentro y lo utiliza para cumplir su propósito eterno en ti. La vida cristiana no es una vida sin heridas, es una vida con propósito en medio de las heridas. Cuando entiendes que Cristo vive en ti, entonces sabes que no hay lágrima que se derrame sin que Él la recoja. No hay golpe que recibas sin que Él lo transforme. No hay desierto que pises sin que Él camine contigo. Y esa conciencia cambia tu manera de enfrentar la vida. Ya no reaccionas con desesperación, ni con resentimiento, ni con odio. Reaccionas con paz, con fe, con una esperanza que no se apaga, porque sabes que el que vive en ti ya venció el mundo. Y si Él venció, tú también puedes vencer con Él. Filipenses capítulo 4, versículo 13 declara: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa no es una frase de ánimo pasajero, es una declaración espiritual profunda. Significa que Cristo en ti es fuerza, es consuelo, es dirección, es victoria. Y eso se vuelve evidente cuando la tormenta llega, cuando el diagnóstico golpea, cuando la traición sacude, cuando el corazón se quiebra. Es ahí donde se prueba si Cristo vive de verdad en ti o solo es un discurso aprendido. Porque si Él vive en ti, entonces el dolor ya no tiene el poder de deformarte, sino de perfeccionarte. Hay reacciones que el mundo acepta como normales: gritar, culpar, rendirse, vengarse, odiar. Pero esas reacciones no tienen lugar en un corazón gobernado por Cristo. Porque cuando Jesús vive en ti, tu alma encuentra otra forma de responder, una forma santa, firme, llena de luz. Reaccionas con oración, con perdón, con compasión, con firmeza, con descanso. Porque ya no eres tú el que responde, es Cristo respondiendo a través de ti. Y eso solo puede pasar cuando decides rendirte por completo, cuando dejas de justificar tus emociones y comienzas a permitir que el Espíritu Santo las transforme. No se trata de fingir que no duele. No se trata de hacer como si nada pasara. Se trata de vivir el dolor en la presencia del que vive en ti. De permitir que ese dolor se convierta en altar, en leña, en fuego que te purifique y te eleva. De dejar que el sufrimiento te haga más semejante a Él. Porque Cristo fue varón de dolores, experimentado en quebranto, y ahora vive dentro de ti para consolarte, para comprenderte, pero también para formar en ti su carácter a través de cada proceso. Por eso no es en los días de fiesta donde más se manifiesta su presencia, sino en las noches de lágrimas. Porque ahí es cuando aprendes a escuchar su voz más clara. Ahí es cuando descubres que Él realmente está en ti, no solo para los momentos buenos, sino sobre todo para los difíciles. Cuando todo se cae, Él permanece. Cuando todos se van, Él habita. Cuando todo duele, Él sana. Y cuando no entiendes nada, Él te recuerda que su gracia es suficiente. Así que cuando el dolor llegue, no lo reprimas, pero tampoco lo dirijas tú. Déjalo en manos de Cristo que vive en ti. Él sabrá cómo transformarlo. Él sabrá qué hacer con cada parte rota. Él sabrá cómo hacer que eso que te estaba destruyendo ahora te construya. Y cuando eso ocurra, otros mirarán tus reacciones y no verán una simple persona con fuerza, verán a Jesús mismo viviendo dentro de ti. Y esa será la evidencia más poderosa de que tu vida ya no es tuya, sino de Él. El amor sobrenatural se vuelve la evidencia más fuerte de su presencia. Cuando Jesús vive dentro de ti, tu capacidad de amar deja de ser limitada por tus emociones, tu historia personal o tus heridas pasadas. El amor que nace del Espíritu no es sentimentalismo, no es simpatía humana, no es conveniencia emocional. Es un amor que viene del cielo, que atraviesa el corazón, que transforma tu manera de mirar a las personas y que te capacita para amar incluso a quienes te han herido. Ese amor no se aprende, se recibe, no se fabrica, se manifiesta, no se imita, se experimenta cuando Cristo verdaderamente habita en tu interior. Jesús no dijo: por la fe os conocerán, ni por la oración os conocerán, ni siquiera por los milagros os conocerán, sino: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Ese amor no es una opción, es la señal del nuevo nacimiento,
es la prueba de que Él vive en ti. Porque el amor humano tiene límites, se cansa, se rompe, se apaga. Pero el amor de Cristo en ti es fuego eterno, es gracia en movimiento, es misericordia activa. No se trata de sentir afecto, se trata de obedecer su mandato. Se trata de reflejar a aquel que te amó cuando eras inmerecedor, que te abrazó cuando estabas roto, que te levantó cuando nadie más creía en ti. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 12, declara con una fuerza tremenda: si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. No dice que si sentimos amor, sino si nos amamos. Porque amar como Cristo no es esperar a que el sentimiento llegue, es decidir, bendecir, perdonar, servir, soportar, ayudar, entregar. Es actuar desde el Espíritu aunque la carne no quiera. Es decirle a tu alma: hoy no vas a odiar, hoy vas a amar, hoy no vas a vengarte, hoy vas a bendecir. Hoy no vas a callar con rabia, hoy vas a hablar con gracia. Y eso no es posible desde tu naturaleza humana. Solo ocurre cuando Cristo vive y reina en ti. La falta de amor entre cristianos es una evidencia clara de la falta de comunión con Cristo. Porque no puedes estar lleno de Jesús y al mismo tiempo lleno de amargura. No puedes tenerlo a Él en tu interior y al mismo tiempo tener odio, celos, orgullo, egoísmo. Si el Espíritu Santo habita dentro de ti, Él comenzará a limpiar tu corazón de todo lo que no es amor. Y a medida que mueres a ti mismo, su amor comienza a fluir sin obstáculo. Te encontrarás amando a quienes antes evitabas, perdonando lo que antes te parecía imperdonable, abrazando lo que antes te ofendía. Porque ya no eres tú, es Cristo en ti. Y ese amor no es débil, no es ingenuo, no es permisivo. Es un amor que confronta, que corrige, que guía, pero siempre lo hace desde un corazón quebrantado, nunca desde la altivez. El amor de Cristo te hace ver al pecador con compasión, no con desprecio. Te hace ver al caído como alguien que necesita restauración, no condena. Te hace extender la mano, no señalar con el dedo. Te hace orar por los que te maldicen, no hablar mal de ellos. Te hace llorar por los perdidos, no criticarlos con sarcasmo. Porque ese amor viene de un corazón donde Jesús ha hecho morada, donde Él ha tomado el trono, donde Él respira y vive. Amar como Cristo no es algo que puedas lograr con fuerza de voluntad. Solo lo puedes vivir cuando te has rendido por completo. Cuando le dices al Señor: no quiero amar desde mi carne, quiero amar desde tu corazón. Cuando le entregas tus heridas, tus decepciones, tus frustraciones y permite que su Espíritu te sane por dentro para poder amar con pureza. Porque si no sanas no puedes amar. Y si no amas no puedes reflejar a Cristo. Y si no reflejas a Cristo, entonces Él aún no está gobernando tu interior. El amor sobrenatural es un fruto, no un esfuerzo. Y ese fruto solo nace cuando estás plantado en Él, cuando te sumerges en su presencia, cuando te alimentas de su palabra, cuando caminas en oración, cuando decides amar aunque duela, aunque te cueste, aunque no te comprendan. Porque cuando amas como Cristo, incluso en medio del rechazo, estás dando testimonio al mundo de que Jesús vive y vive dentro de ti. El creyente que ama como Cristo transforma su entorno, cambia atmósfera, trae paz donde había odio, unidad donde había división, luz donde había tiniebla, y no lo hace con palabras solamente. Lo hace con actitudes, con gestos, con actos, con el aroma de Cristo fluyendo desde cada poro de su vida. Porque ese es el mayor milagro. No hablar en lengua, no ver ángeles, no tener visiones. El mayor milagro es amar como Él amó. Y si Él vive en ti, entonces ese amor ya está en ti. Solo necesitas dejarlo fluir. Porque cuando ese amor se manifiesta, todos sabrán que no eres tú, es Jesús. Viviendo y amando desde dentro. La autoridad espiritual fluye cuando actúas desde su naturaleza en ti. No es la voz fuerte lo que ahuyenta a los demonios. No son las palabras bonitas lo que conmueve el cielo. No es la apariencia religiosa lo que abre las puertas del mundo espiritual. Es la presencia viva de Cristo reinando en tu interior la que da peso a tu voz, poder a tus oraciones, respaldo a tus pasos y fuego a tu ministerio. La verdadera autoridad no se imita, no se aprende, no se aparenta. Se manifiesta cuando el yo ha muerto y Cristo vive en plenitud dentro del creyente. Porque el que tiene a Cristo en su interior no necesita forzar su autoridad, camina con ella. Jesús al entrar en la sinagoga no necesitó gritar para que los demonios temblaran. No hizo teatro ni espectáculo, solo habló. Y los espíritus inmundos lo reconocieron y se estremecieron. ¿Por qué? Porque su autoridad venía de profundo, no era una fórmula externa, era una manifestación de su naturaleza. Y cuando ese mismo Jesús vive dentro de ti, tú también puedes caminar en esa autoridad. No porque seas perfecto, sino porque Él vive en ti, porque tu vida se ha rendido a su voluntad, porque ya no hablas desde ti, sino desde su espíritu, porque tu obediencia diaria se convierte en la plataforma desde donde su poder se manifiesta. En el libro de los Hechos, los hijos de Seba intentaron echar fuera demonios usando el nombre de Jesús, pero no tenían a Cristo viviendo en ellos. Y los demonios les respondieron: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? Eso nos revela una verdad aterradora y gloriosa. El mundo espiritual no responde a nombres aprendidos, responde a naturalezas poseídas, no responde a frases memorizadas, responde a vidas habitadas.
Los demonios sabían quién era Pablo, no por lo que decía, sino por lo que llevaba dentro, porque cuando Jesús vive en ti, los cielos lo saben y el infierno también. La autoridad no se trata de levantar la voz, se trata de levantar el nombre de Cristo desde una vida sometida. Cuando tú te sometes a la voluntad de Dios, te conviertes en canal de su gobierno. Y el que se somete al Rey, gobierna en su nombre. El apóstol Santiago lo dijo claramente: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. No puedes resistir al enemigo con autoridad si antes no te has sometido completamente a Cristo. La autoridad nace de la obediencia, nace del quebranto, nace de la rendición total y se fortalece en la comunión diaria. Cuando actúas desde la naturaleza de Cristo en ti, no necesitas anunciar que tienes poder. El poder se manifiesta, las cadenas se rompen, la atmósfera cambia, la enfermedad retrocede, el pecado se debilita. Porque ya no eres tú actuando, es el Cristo resucitado dentro de ti, ejerciendo su dominio. Y eso no se puede falsificar, no se puede copiar, no se puede fabricar. Solo se puede vivir. Pero para vivirlo debes morir. Morir a tus deseos, morir a tus reacciones carnales, morir a tu orgullo, morir a tu necesidad de aprobación. Porque Jesús no comparte el trono. Si tú estás en el trono, Él no lo está. Y si Él no está en el trono, no hay autoridad. Puedes conocer la Biblia, puedes tener años en la iglesia, puedes tener títulos, pero sin Cristo reinando en ti no hay autoridad verdadera, porque el cielo respalda al que lleva al Rey en su interior, no al que lo menciona, sino al que lo manifiesta. ¿Quieres caminar con poder? ¿Quieres orar y ver respuesta? ¿Quieres hablar y que la atmósfera espiritual responda? Entonces no busques fórmula, busca comunión, no busques atajo, busca presencia. No busques popularidad, busca obediencia, porque cuando tu vida entera se convierte en altar, entonces la gloria desciende y la autoridad se activa. Y no importa si eres joven, si no tienes estudios, si nadie te reconoce. Si Cristo vive dentro de ti y tú has decidido vivir desde su naturaleza, entonces el mismo poder que lo levantó de los muertos se manifestará en tu vida. No se trata de gritar más fuerte, se trata de vivir más rendido. Porque la verdadera autoridad espiritual no es de los que aparentan ser fuertes, sino de los que han sido rotos por Dios y ahora llevan su fuego por dentro. Cuando hablas desde tu carne, el infierno se ríe. Pero cuando hablas desde el Espíritu, el infierno tiembla, porque ya no hablas tú, es Cristo hablando desde dentro. Y esa es la mayor autoridad que existe, la de un creyente que ha muerto a sí mismo y que ha decidido vivir como si Jesús realmente habita en él. Porque en ese creyente el cielo se manifiesta, la tierra es sacudida y el infierno retrocede. Cada lugar que pisas se convierte en un terreno de testimonio vivo cuando Jesús realmente habita dentro de ti. No se trata de ser alguien que simplemente carga una Biblia o recita versículos de memoria. Se trata de ser alguien que camina en tal intimidad con Cristo, que su sola presencia cambia ambiente, transforma conversaciones, incomoda a los espíritus inmundos, edifica a los débiles y despierta en los demás el deseo de conocer al Dios que tú reflejas sin siquiera hablar. Porque cuando Cristo vive en ti, todo lugar se vuelve escenario de su manifestación. Ya no caminas por caminar, caminas como embajador, caminas como hijo, caminas como testigo viviente de un reino que no se ve pero que se siente. En 2 Corintios capítulo 2 versículo 14 el apóstol Pablo escribió: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Eso significa que el creyente que vive con Jesús en su interior tiene un aroma espiritual, un impacto invisible pero poderoso, una esencia que no puede ser imitada ni ocultada. No es fama, no es carisma, es gloria. Gloria que se carga, que se transmite, que se siente y que no depende del lugar sino de quién va contigo. Porque si Cristo va contigo, entonces cada lugar se convierte en tierra santa. La religión intenta crear momentos especiales en ciertos lugares, pero la vida en Cristo convierte cada instante en una oportunidad de manifestación divina. Puedes estar en un hospital, en una reunión de trabajo, en un transporte público, en una calle cualquiera, y si Él vive en ti, ese lugar se vuelve campo de misión. Porque Jesús no vive en ti para quedarse escondido, sino para brillar a través de ti. Y cuando tú lo entiendes, ya no hay espacios comunes. Cada sitio que pisas se convierte en altar, en plataforma, en terreno de siembra, en lugar de milagro. Cuando llevas a Cristo dentro, no necesitas buscar un púlpito para predicar. Tu vida se convierte en mensaje. Tu forma de mirar, tu manera de hablar, tu disposición a servir, tu actitud frente a la injusticia, tu compasión frente al dolor, todo eso predica, todo eso testifica, todo eso grita que Jesús está vivo. No necesitas estar en un templo para que haya manifestación, tú eres el templo, tú eres el portador de la gloria. Y si vives consciente de eso, entonces cada lugar que pisas se convierte en escenario de lo sobrenatural. Jesús dijo en Mateo capítulo 5 versículo 14: vosotros sois la luz del mundo.
Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. No dijo que serán luz solo en la iglesia o en momentos de devoción. Dijo que ya lo son. Donde sea que estén, cuando sea. Porque la luz no escoge dónde brillar. La luz brilla en toda oscuridad que enfrenta. Y si Cristo está en ti, entonces tú eres luz. No por ti, por Él. Y esa luz no puede quedarse estática. Tiene que alumbrar. Tiene que invadir tiniebla. Tiene que hacerse notar. No con arrogancia, sino con autoridad. No con espectáculo, sino con testimonio. Hay lugares que están esperando que alguien como tú llegue. Lugares secos que están esperando que pises con tu fe. Familias rotas que están esperando que entres con la presencia de Cristo. Ambientes cargados que están esperando que declares paz. Porque tú no eres alguien común. Si Jesús vive en ti, entonces donde tú caminas, Él camina. Donde tú entras, Él entra. Donde tú hablas, Él habla. Y eso convierte tu día a día en un campo misionero sin límites, sin fronteras, sin muros. No importa si nadie te aplaude, no importa si no llevas micrófono, no importa si nadie te presenta como ministro. Si Cristo vive en ti, tú eres portador de gloria. Y eso debe sentirse, debe verse, debe notarse. No porque lo force, sino porque lo vive. No porque lo anuncie, sino porque lo encarna. Porque un creyente que actúa como si Jesús vive dentro de él, se convierte en una llama caminante, en una voz profética, en una luz que resplandece en medio de la oscuridad. Por eso, cuando entres a un lugar, hazlo con conciencia. No entres con miedo ni con indiferencia. Entra sabiendo que no estás solo. Entra sabiendo que el cielo te respalda. Entra sabiendo que donde tú pisas hay propósito, hay oportunidad, hay misión. Porque Jesús no vino a habitar en templos de piedra, vino a habitar en ti. Para que tú, donde sea que vayas, seas testimonio vivo de que el Dios eterno camina entre los hombres y lo hace dentro de ti. Vivir como si Cristo estuviera en ti no es una exageración. Es el verdadero evangelio. Es la esencia misma del propósito eterno de Dios. Es el misterio que estuvo oculto por siglos y que ahora ha sido revelado a los santos. El apóstol Pablo lo declaró con poder en Colosenses capítulo 1 versículo 27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Este no es un concepto simbólico ni una metáfora espiritual. Es una verdad gloriosa. El Cristo resucitado, el Hijo eterno, ahora vive en ti por el Espíritu Santo, no para acompañarte solamente, sino para reinar desde dentro. Este mensaje lo cambia todo, porque si Él vive en ti, entonces ya no puedes vivir como antes, ya no puedes actuar como si fueras una víctima del sistema, una persona más entre millones, una vida sin destino. Cuando Cristo vive en ti, la vida toma sentido, el propósito se activa, la eternidad te gobierna y el reino se manifiesta. Ya no puedes seguir viviendo dominado por tus emociones, tus impulsos o tus heridas. Ahora vives por el Espíritu, ahora piensas como Él, caminas como Él, sientes como Él, hablas como Él. Porque tu identidad ha sido transformada, porque ya no eres tú, es Cristo en ti. El verdadero evangelio no es un conjunto de reglas, es una transformación radical desde adentro. Es una vida crucificada, es morir al yo para que Él viva, es renunciar al control para que Él gobierne. Es dejar de vivir para ti y comenzar a vivir para su gloria. Muchos quieren los beneficios de la cruz sin cargarla, quieren la resurrección sin pasar por el Gólgota, pero no hay vida en Cristo sin muerte al yo. No hay gloria sin quebranto, no hay autoridad sin rendición, y esa rendición no es temporal, es diaria. Cada mañana, cada decisión, cada pensamiento, cada reacción, cada paso es una oportunidad para vivir como si Jesús estuviera en ti, porque lo está. El problema de muchos cristianos hoy no es que les falte conocimiento, es que le falta conciencia. Viven como si Cristo estuviera lejos, como si el cielo estuviera desconectado, como si la victoria ya no aplicara. Pero cuando tú recuerdas que Él vive en ti, todo cambia. Tu manera de orar cambia. Tu manera de mirar al futuro cambia. Tu forma de enfrentar la tentación cambia. Porque no estás actuando desde tu fuerza, sino desde su presencia. Porque no estás hablando desde tu sabiduría, sino desde su espíritu. Porque no estás avanzando solo, sino sostenido desde adentro por aquel que venció al pecado, la muerte y el infierno. No es orgullo decir que Cristo vive en ti. Es humildad reconocer que tú no puedes, pero Él sí. Es fe declararlo, es obediencia vivirlo y es victoria manifestarlo. Porque este mundo no necesita más teorías religiosas. Necesita ver creyentes que caminan como si Jesús realmente vive en ellos. Creyentes con autoridad, con fuego, con pureza, con verdad, con poder. Creyentes que no se conforman con asistir a un culto, sino que se convierten en culto viviente. Creyentes que no dependen de las emociones del momento, sino de la presencia continua del Hijo de Dios en su interior. Y esto no es algo reservado para unos pocos, es el llamado para todos los nacidos de nuevo. Si has creído, si has recibido al Espíritu Santo, entonces tienes acceso a esta vida gloriosa. Pero debes decidir, debes rendirte. Debes dejar que Él tome todo. Tu mente, tus palabras, tus hábitos, tus relaciones, tus planes, tus temores, tus deseos. Todo. Porque Jesús no quiere ser un visitante ocasional. Él quiere ser el Rey permanente. Él quiere vivir, gobernar, hablar, sanar, liberar desde tu interior. Y cuando vives así, entonces el mundo lo notará.
No por tu religión, sino por tu transformación. No por tus títulos, sino por tu carácter. No por tus palabras, sino por tu ejemplo. Porque no hay mayor evidencia del Evangelio que un hijo de Dios viviendo como si Cristo está en él. Porque esa es la verdad. Él está. Y si Él está, entonces tu vida ya no es común, es sobrenatural. Ya no es tuya, es suya. Ya no eres esclavo, eres templo. Ya no caminas solo, caminas en victoria. Vivir como si Cristo estuviera en ti no es una exageración, es el diseño original, es el plan eterno, es el fuego que arde en el corazón del Padre y es el llamado urgente para este tiempo. Porque la creación entera gime esperando la manifestación de los hijos de Dios. Y esa manifestación comienza cuando decides vivir como si Jesús verdaderamente habita en ti. Porque cuando eso ocurre, todo cambia. Todo se alinea, todo se llena de gloria. Porque Cristo en ti es la esperanza viva de un mundo que aún está en tiniebla. Vivimos en un tiempo en que las apariencias han sustituido a la esencia. Un tiempo donde muchos se llaman cristianos, pero pocos realmente reflejan a Cristo. Donde hay discursos encendidos, pero corazones apagados. Donde se habla de fe, pero se vive en temor. Donde se menciona a Jesús, pero se le mantiene fuera del trono del corazón. En este mundo digital, instantáneo y superficial, la mayor necesidad ya no es información, es transformación. Y esa transformación no vendrá por métodos, ni por modas, ni por estrategias humanas. Solo vendrá cuando el pueblo de Dios entienda y abrace una verdad eterna. Cristo no quiere estar cerca, quiere vivir dentro. Mira a tu alrededor, la oscuridad aumenta, la familia se rompe, la identidad se confunde, el pecado se celebra, la verdad se tuerce. Y en medio de ese caos, Dios no está buscando multitudes entretenidas, está buscando templos vivientes, personas en las que Él pueda habitar. No para que tengan experiencias momentáneas, sino para que vivan vidas gobernadas por su Espíritu. Esta generación no necesita una iglesia más atractiva, necesita una iglesia más habitada, más llena de Cristo, más rendida, más consagrada, más ardiente. Y esa iglesia eres tú. Esta es una hora urgente. No puedes seguir viviendo como si tu fe fuera un accesorio, como si Jesús fuera una opción, como si el Evangelio fuera una religión más. No, es tiempo de volver al fundamento, de recuperar la pasión, de vivir como si el Cristo resucitado camina contigo, habla a través de ti, ama desde tu interior y se manifiesta en cada acción que toma, porque eso es lo que este mundo necesita ver. No necesita ver más máscaras, necesita ver a Cristo. Y Cristo se ve cuando tú decides que Él viva y tú mueras, cuando decides rendirte, cuando decides consagrarte, cuando decides vivir como si ya no fueras tú, sino Él. Reflexiona. ¿Qué pasaría si de verdad vivieras cada día como si Jesús estuviera dentro de ti? ¿Cómo cambiaría tu forma de hablar, de pensar, de amar, de reaccionar, de caminar? ¿Qué atmósferas cambiaría? ¿Qué cadenas se romperían? ¿Qué corazones serían tocados? ¿Qué puertas se abrirían? El mundo clama por respuesta y tú llevas dentro al que es la respuesta. Pero solo lo verás si decides vivir como quien ya no vive para sí, sino para su gloria. Esta generación no necesita más entretenimiento espiritual, necesita impacto espiritual. Y ese impacto no lo causan los famosos, ni los grandes, ni los fuertes, lo causan los rendidos, los quebrantados, los habitados. Aquellos que han sido crucificados con Cristo y que ahora dicen con verdad, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esos son los que cambian el mundo, no con gritos, no con luces, con su presencia. Por eso, no te conformes con conocer a Jesús de lejos. No te conformes con decir que crees. Vive como si Él realmente habita en ti. Porque cuando lo hagas, no solo tu vida cambiará, cambiará todo lo que te rodea. Tu familia, tu entorno, tus decisiones, tu futuro. Cristo en ti no es un poema, es un fuego. Es una revolución. Es el cielo invadiendo la tierra desde tu interior. Hoy es el día para volver a esa verdad gloriosa, para renunciar a una vida mediocre y abrazar una vida rendida, para dejar de aparentar y comenzar a aportar, para dejar de actuar como si Jesús estuviera lejos y comenzar a vivir como si Él está dentro. Porque Él está ahí, esperando que lo dejes ser no solo tu Salvador, sino tu Señor. No solo tu consuelo, sino tu Rey. No solo tu inspiración, sino tu vida. Y cuando eso pase, todo cambiará. Porque donde Cristo vive, el infierno retrocede, la carne se somete, la gloria se manifiesta y el mundo lo nota. Vive así, porque esa es la vida para la que fuiste llamado. Oremos. Padre eterno, Dios glorioso y lleno de majestad, hoy me presento delante de ti con el corazón quebrantado y el alma sedienta. No quiero vivir un cristianismo superficial, no quiero caminar con apariencias ni palabras vacías. Yo quiero vivir como si tu Hijo Jesucristo estuviera realmente dentro de mí, gobernando cada rincón de mi ser, dirigiendo cada pensamiento, cada acción, cada reacción.
Señor, ya no quiero vivir desde mi fuerza, desde mi carne, desde mis emociones inestables. Yo clamo por una transformación real, no por fuera, sino por dentro. Jesús, habita en mí, reina en mí, vive en mí. Que no quede espacio en mi vida donde tú no seas el Señor. Que mis pensamientos sean tuyos, que mis palabras reflejen tu gracia, que mis pasos sigan tu camino. Que mi vida entera sea tu instrumento, tu canal, tu morada santa. Espíritu Santo, yo te invito sin reserva. Haz de mi interior un altar vivo. Limpia lo que estorba, quita lo que ensucia. Derriba toda altivez, todo orgullo, toda distracción, renueva mi mente. Quita la indiferencia, sana mi alma. Corta de raíz todo lo que no refleja a Cristo. Hazme morir a mí mismo para que Él viva plenamente en mí. Oh Jesús, si tú vives en mí, entonces que el mundo te vea a través de mí. Que no vean a un hombre o una mujer común, sino a alguien que ha sido invadido por tu amor, consumido por tu fuego, dirigido por tu espíritu. Que donde yo hable tu voz se escuche. Que donde yo camine tu reino se extienda. Que donde yo mire tus ojos de compasión estén mirando. No quiero ser más esclavo de mis debilidades, ni de mi pasado, ni del miedo. Si tú estás en mí, entonces ya no tengo que vivir encadenado. Hoy declaro con toda mi alma que mi vida ya no me pertenece. Jesús, yo te entrego el control. Toma el trono, haz lo que quieras, llévame por donde tú desees. Solo dame la gracia de reflejarte, de glorificarte, de vivir como tú viviste. Padre, que mi hogar sea tu santuario, que mis decisiones sean tu voluntad, que mis días sean tu agenda, que mi boca declare tu verdad, que mis manos sirvan como las tuyas sirvieron, que mis pies vayan donde tu espíritu quiera. No permitas que viva un solo día más como si tú estuvieras lejos. Recuérdame cada mañana que estás dentro de mí y que eso lo cambia todo. Yo te recibo, yo te honro, yo te adoro. Yo me rindo completamente a ti. Cristo, vive en mí, resplandece en mí, manifiéstalo todo en mí, hasta que el mundo entero sepa que tú estás vivo y que vives en mí. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Mis amados, no olviden jamás esta verdad. El Dios eterno no quiere simplemente bendecirte del cielo. Él quiere habitar en ti. Quiere gobernar tu corazón, transformar tu mente, guiar tus pasos, encender tu espíritu y revelarse al mundo a través de tu vida. Pero para eso necesitas rendirte por completo. Necesitas vaciarte de ti para que Él pueda llenarte de su gloria. Hoy has escuchado una palabra que no vino para entretenerte, sino para despertarte. No vino a darte consuelo pasajero, sino a confrontarte con una realidad eterna. O Jesús vive en ti, reina en ti, o simplemente estás viviendo sin propósito. Este mundo no necesita más creyentes que aparenten. Necesita testigos verdaderos, hombres y mujeres que actúen, piensen, hablen y vivan como si Cristo está realmente en ellos. Por eso, a partir de este momento, decide caminar con conciencia. No salgas de casa sin recordar quién habita en tu interior. No enfrentes tus batallas como si estuvieras solo. No tomes decisiones como si no tuvieras guía. Vive cada instante como si el mismo Jesús resucitado está en ti, porque lo está. Y si Él está, entonces tú eres templo, eres portador de gloria, eres testimonio viviente, eres luz en medio de la oscuridad. Te bendigo con la fuerza para morir al yo. Te bendigo con la valentía para rendirte completamente. Te bendigo con el fuego del Espíritu Santo para que cada palabra que salga de tu boca lleve poder. Que tu mirada tenga compasión, que tus manos sanen, que tus pasos conquisten, que tu vida exalte a Jesús y que el mundo no pueda negar que Cristo vive en ti. Hasta el próximo mensaje, si Dios lo permite, y mientras llegue ese día no lo olvides nunca, ya no vives tú. Cristo vive en ti, vive como tal, actúa como tal, respira como tal. Porque cuando Él se manifiesta en ti, el infierno tiembla, los cielos se abren y la tierra se llena de su gloria. Hasta pronto, guerrero del reino, vive en fuego, vive en verdad, vive en Cristo.